10 minutos, ahora sí, después de algún inconveniente técnico, podemos comenzar la transmisión en vivo. Saludo, buenas tardes a todos, a todas, a todes, bienvenidos, bienvenidas a la Universidad Nacional del Comahue, Mari Compuché, a una nueva transmisión de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, en la continuidad de estas cuartas jornadas de Historia Mapuche. Les recordamos a todos, a todas, que en breve, en los comentarios de la transmisión, el compañero de la Secretaría de Extensión, Daniel Bagnat, va a estar compartiendo el drive de asistencia para quienes pudieran estar ya inscriptos en las jornadas. Y por supuesto les invitamos, tengan a bien dejarnos en los comentarios de la transmisión preguntas, sugerencias, críticas, consultas, que oportunamente serán transmitidas a les expositores. Sin tardar más tiempo, le cedo la palabra a Juan Painequeo, quien es partícipe del grupo de la Organización de Historia Mapuche, fundador de estas jornadas en sus primeras 3 ediciones de la Universidad de Concepción. Juan, la transmisión es toda tuya. Chaltomay Damián, Mari Compuché, Mari Pulamien, Pu Peñí, Pu Benui. Un saludo a todos y a todas. Ya estamos en el cuarto panel de estas cuartas jornadas de Historia Mapuche. Agradecemos la asistencia que hemos tenido en las últimas sesiones. No ha bajado el número, ha sido un público constante, con mucho entusiasmo, muchos comentarios, muchas preguntas, lo cual nos llena de alegría en este proceso. Hoy día el panel, bueno, como ya nos presentó Damián, el panel está conformado por 4 grandes exponentes de ambos lados de la cordillera, Gulumapu y Puelmapu. Tenemos por un lado a Martín Correa, él es un historiador y doctor en antropología. Recientemente sacó un libro bastante, podemos decirlo, polémico también y ha tenido harta repercusión en este lado de la cordillera. Tenemos al Peñi Jorge Nahuel, lonco de la Confederación Mapuche de Neuquén. Chaltomay Peñi por participar. Tenemos a Mariano Nagui, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. También conforma él el grupo de investigación multidisciplinario Red de Investigadores sobre el Genocidio y Política Indígena en la Argentina. Y Diana Lenton, profesora titular de la carrera de Antropología de la Universidad UBA, investigadora independiente de CONICET y forma parte de la Red de Investigadores en Genocidio y Pueblos Indígenas. La sesión de hoy día, el panel en el cual estamos acá presentes y están ustedes todos invitados, tiene como nombre Territorio y Memoria, el movimiento mapuche en el siglo XX, historias y militancias. Parte este panel, Peñi Martín Correa, con el tema El despojo territorial en Gualmapu y la demanda mapuche. Peñi, puede partir usted. ¿Está silenciado, Peñi? Ahí, alguna vez que esté silenciado. Bueno, Mari Peñi, Mari Damián, Mari Compuché, un gusto estar acá, agradecer la invitación de Juan Carlos. No es primera vez que nos vemos en estos avatares. Para mí ha sido siempre un gusto acudir a la invitación, en este caso la UD Conce, hoy día de la mano con la Universidad del Comahue, transandinos todos, por lo tanto nosotros también campeones del mundo, claro, hay que colgarse de lo que sea. Y vamos dándole el tiro del trabajo. A ver, parte de lo que voy a exponer, como bien decía Juan Carlos, es fruto de un trabajo de 30 años en diversos territorios, y que concluye en este libro que está acá, que es La historia del despojo, de reciente publicación y que ha tenido, como bien decía Juan Carlos, también bastante repercusión. Yo creo porque viene a decir lo que se viene diciendo en las comunidades, en las organizaciones, en los territorios hace mucho tiempo, pero que la historia oficial republicana, conservadora, oligárquica, dominante, chilena, no lo integra en los conocimientos. A nosotros nunca nos enseñaron en las escuelas, en la universidad, en los liceos, en los colegios, cómo se constituye la propiedad,
particular en el territorio mapuche. De ahí viene este libro, La historia del despojo. Es el origen de la propiedad particular en el territorio mapuche, porque necesariamente aquí encontramos la razón y la legitimidad de las demandas territoriales mapuches actuales. A nosotros, en Chile, Gulumapu, nos hablaron de que estaban primero en el territorio, estaban los araucanos o mapuches, luego llegaron los españoles y de ahí llegaron los chilenos, viene la República de Chile, se crea Chile sobre el territorio. Luego viene la pacificación de la Araucanía, que es la ocupación militar de la Araucanía, bien todos sabemos que el nombre no corresponde a la realidad, que es casi una situación, un momento en el tiempo que podríamos decir que es casi anecdótico, que no hay grandes persecuciones, que hay casi un encuentro de civilizaciones, habían relaciones comerciales entre las partes, por tanto, y nos saltamos al año 1930, 40, el Estado desarrollista, después la reforma agraria, la contrarreforma agraria, la dictadura, ¿no? Y lo que tenemos hoy día. Pero esta parte no se cuenta y tiene una vigencia fundamental para lo que pasa hoy día. Yo voy a tratar de hacer un breve resumen para integrar más tiempo a la conversación que podamos tener respecto de cómo se forma la propiedad en el territorio mapuche, la propiedad particular, que en este libro está más detallado, con nombres. Eso lo cuento que tiene como la riqueza del libro también, que además de instalar un tiempo histórico del que no se habla, que nunca nos contaron, pero que todos sabemos. Existe como una intuición del despojo, pero no cómo fue realmente el despojo. Están los nombres, los apellidos, los notarios, los conservadores, los gobernadores, las cartas, la persecución, los títulos, toda la trama que hay detrás. Y que, claro, el papel da para todo, que termina en un título legal, pero que en su origen es ilegítimo. Y ahí está, por tanto, la legitimidad de la demanda mapuche, demanda territorial y política mapuche actual. Cuando Chile se crea, 1810, 1817, Patria Nueva, Patria Vieja, toda esa historia que hay, los padres de la patria, O'Higgins y compañía, utilizan la presencia araucana, se dice en ese tiempo, para integrarlo como al subconsciente de la sociedad chilena frente al enemigo español, el enemigo común, la presencia de un mapuche valeroso, el lustre de América luchando por su libertad, nuestros nuevos vecinos y amigos, etc. Esto continúa hacia 1825 con la firma del Parlamento Tapigüe, en que, en continuación con los 29 parlamentos que hubo con la corona española, el Estado chileno, la reciente República de Chile, reconoce la autonomía y la jurisdicción de Mapuche respecto al territorio que iba más allá del Biobío y fija nuevamente esta frontera. Sin ir más lejos, el Parlamento Tapigüe señala los gobernadores caciques, en el artículo 18, o caciques, desde la ratificación de los tratados, no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio, por convenir al mejor establecimiento de la paz y la unión, seguridad general y particular de estos nuevos hermanos. Así, haciendo memoria de los robos escandalosos que antiguamente se hacían una parte y otra, queda desde luego establecido que el chileno que pasa a robar a la tierra, o sea, a la Mapu, esto lo está reconociendo el Estado de Chile, la República de Chile, el chileno que pasa a robar a la Mapu, es textual, y sea aprendido, será castigado por el cacique cuyo bajo poder cayere, así como lo será con arreglo a las leyes del país, o sea, hacia acá. Del Biobío para acá es el país, del Biobío para allá es la Mapu. El natural que se pillase en robos de este lado del Biobío, que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos. Eso se establece en el Parlamento de Tapigüe, en 1825. Un parlamento, un tratado, en rigor, está vigente hasta el momento que es derogado. Este Parlamento nunca fue derogado. Por tanto, en rigor podríamos decir que continúa estando vigente, que es algo que las organizaciones, los LOF, las comunidades mapuche sostienen y demandan como un reconocimiento de sus derechos al territorio, a la autonomía y a la jurisdicción sobre los territorios que van más allá del Biobío. Esto se mantiene hasta el año 1850, en que se
se crea la imagen del enemigo interno. O sea, los antiguos vecinos y amigos luchando en América luchando por su libertad, ahora son flojos, borrachos y ocupan una tierra que como país nos pertenece. Y sale el estigma de Diego Portales en 1823, que señala Chile es uno solo, un territorio, un habitante, el chileno, una religión, una lengua, una cultura. No existen los otros pueblos. Situación que se mantiene hasta el día de hoy, aunque, por ejemplo, hace muy poco tiempo se eligieron representantes de los escaños reservados para los pueblos indígenas. Pero la ley indígena establece que quienes habitan estos territorios no son pueblos, son etnias. O sea, en rigor, en Chile los pueblos indígenas, según la ley, no existen. Según la ley de 1993, la ley indígena. Etnias, que es una continuidad cultural, religiosa, lingüística, existe. Pueblos, territorios. Eso no está reconocido en Chile hasta el día de hoy. Y viene la ocupación militar, la mal llamada pacificación de la Araucanía. Yo he revisado todas las memorias de tierra, todas las memorias del Ministerio de Guerra, todas las memorias del Ministerio de Colonización, y en ningún momento se habla de pacificación. Siempre se habla de invasión, de guerra, de ocupación del territorio. Nunca de pacificación, menos de encuentro de sociedades, de encuentro de nuevos mundos, como también se ha dicho. No sucede eso. Y detrásito de la ocupación militar, que es un avance de línea de fronteras del Biobío al Mayeco, del Mayeco al Traiguén, del Traiguén al Cautín, en base a fuertes que se van formando en los ríos, fuertes que son el origen de las actuales ciudades de Gulumapu, de Gualmapu. Estamos hablando de Coyipulli, Angol, Victoria, Lolenco, Perasco, Traiguén, Lumaco, Temuco, Curacautín, Lonquimay. Todas las ciudades, las grandes ciudades del territorio mapuche, hoy día nacen de los fuertes. Por tanto, el nacimiento ya es bélico, ya es violento. Detrás del ejército viene un personaje que se llama Teodoro Schmidt, que como muchos de los pueblos de Chile, de las ciudades de Chile, conserva su nombre. Hay una ciudad que se llama Teodoro Schmidt, está también Puerto Vara, está Puerto Montt, está Puerto Saavedra, o sea, de nombres de estos personajes están plagadas las ciudades. Y viene haciendo hijuelas de 500 hectáreas que se rematan en la Junta de Monedas en Santiago y en Valparaíso. Aquí lo importante para que sucede en este territorio, que es en la provincia del Mayeco y Cautín, entre el río Mayeco y el río Cautín, y el río Tolten, perdón, que se rematan los territorios. Pero la ley de erradicación señalaba de 1866 que primero se trasladará a la Comisión de Erradicadora Indígena a los lugares donde habitan los mapuches, se reconocerán las tierras, se deslindarán y se establecerá un plano y se reconocerá, ¿se escucha bien? Es que me sale que está inestable la conexión, pero... Y se reconocerá el dominio. Lo demás, el espacio que no le sea reconocido por su uso, por el tiempo que la ley lo dispone, que era un año, hablando de un pueblo ancestral, un año parece burla, se declarará baldío, sobrante, fiscal y rematable. La realidad es que primero se rematan los territorios y después se radican a las familias mapuches. Por tanto, cuando se radican a las familias mapuches, se radican en el remanente que dejó el proceso de remates, en las sobras, en las peores tierras. De ahí viene el nombre de reserva, porque es lo que el Estado reserva para las familias mapuches una vez que ha reconocido el gran territorio de los colonos. De ahí el nombre de reducción también, que es la tierra chica. En ese sentido, quiero leer un pequeño testimonio, y lo quiero leer porque viene de parte del Estado, porque memoria sobre esta situación está lleno. No hay familia, no hay LOF, no hay territorio que no recuerde cuál era la línea antigua, por dónde colindaban, por dónde iba la quebrada, quién llegó primero, qué huinca fue el que llegó primero, con qué comunidad colindaban, qué familias había. Esto forma parte de la memoria de la tierra, de la memoria de las comunidades y de la demanda territorial actual. Dice Eulogio Robles, abogado protector de indígenas y miembro de la Corte Suprema.
O sea, no estamos hablando de un vocero de la cordillera Arauco-Mayeco, estamos hablando de un miembro del Estado. Se procede primeramente a rematar Hijuela, a colonizar, y en el sobrante se radica a los indios, es decir, se aplica la ley en sentido inverso. El fisco dispuso lo que quiso y en el resto de los suelos se radicó a los indios. De aquí los conflictos y enredos de todo género. Estamos hablando de 1911. Estamos hablando de más de 100 años. Ya se decía esto. De aquí la escasa cabida de suelos que ha tocado a los indios, lo que motiva a las romerías de araucanos que periódicamente van a la capital a interponer quejas por el despojo de sus terrenos. De aquí la desigualdad en la adjudicación de terrenos, al paso que empresas particulares y a particulares se conceden millones de hectáreas, a los indígenas de algunas zonas apenas alcanza para 2 o 3 hectáreas por persona. Insisto, de aquí los conflictos y enredos de todo género. Lo dice un miembro de la Corte Suprema en 1911, cuando se forma una comisión parlamentaria de colonización que se traslada a Guluma, y va por Freire, Cholchol, Temuco, Saavedra, Carahue, día tras día, hasta Valdivia, recogiendo las denuncias que iban haciendo la familia mapuche luego del proceso de erradicación. Se radica a los particulares en todo el territorio, insisto, y en los sobrantes a las familias mapuche. Se reduce el territorio de 10 millones de hectáreas a 500.000 hectáreas. Así es. Ni el Aicuyín, dice el Peñi, ya no puedo tener animales grandes. Se empobrece al pueblo, siempre como en las encuestas que se hacen de las zonas más deprimidas económicamente, se plantea la Araucanía. Los Peñi dicen, nosotros no somos pobres, nosotros fuimos empobrecidos, que es diferente. Aquí hay que tener cuidado con las palabras. Siempre se habla del conflicto mapuche, los Peñas dicen el conflicto no es el conflicto mapuche, nosotros estábamos muy bien hasta que el Estado chileno que llegó. Entonces, a lo más era el conflicto del Estado chileno. El Estado chileno lo crea. Va avanzando el ejército con la mortandad que va detrás. En las memorias del Ministerio de Guerra, que también están citadas, se señala, están las expediciones punitivas que van desde el fuerte Chihuahua, del río Mayeco, hacia Cautín, ida y vuelta, ida y vuelta. Incendiamos 2.000 rucas, raptamos 75.000 animales, quemamos todas las cementeras. La guerra de la ocupación de la Araucanía fue una guerra de hambre, además, ni siquiera fue una guerra de el valiente ejército chileno, nada, fue una guerra de hambre. Así se construye la propiedad. Así se reduce a la familia mapuche. Entonces, claro, y luego viene el proceso de erradicación y se le entregan 35 hectáreas. Y señala cada uno de los títulos por prestarse los suelos para cualquier cultivo, ser de buena calidad, prestarse para cualquier cultivo. Por ser tantas familias, 10 familias, por carecer de medios de trabajo, si bien podrían ocupar más, se le concede solamente 35 hectáreas, 40 hectáreas para 8 familias. O sea, se les reduce por ser pobres. Los colonos, en cambio, se le entrega un oyuntegüeño, una vacaparía, tablas, clavos, salud, pensión y el valor del pasaje embarque, del puerto de embarque hacia Corral, o sea, hacia Chile. ¿Por qué? Porque son pobres. Y eso tiene que ver con lo que hoy día se llama como un proyecto de desarrollo del país. Así se forma la propiedad en el territorio mapuche. Y insisto, cada vez que se hace una comisión, todos los años, a fines el último año de todos los gobiernos, desde la dictadura hasta acá, se forman comisiones, la Comisión de Verdad Histórica, el Pacto Renacer, las mesas de diálogos comunales. Miran, no, lo que hay que hacer es hacer un catastro sobre las tierras que faltan a los títulos de merced y completar los títulos de merced. Y resulta que los títulos de merced fueron un castigo, fueron la reducción. O sea, no va por ahí la solución. La demanda territorial es hacia las tierras antiguas, hacia aquellas tierras que no fueron reconocidas en dominio. Mal que le pese a quien le pese, y sobre todo a las empresas forestales que son en su gran mayoría dueños del territorio, 3,2 millones de hectáreas. Eso por un lado. Por el otro lado, el otro camino que hay a través de la compra, acciones y derechos. O sea, uno, remates en las que los mapuches no participan y que se realizan en Santiago y en Valparaíso y que reducen grandemente el territorio. Y luego las compras, acciones y derechos. Los mapuches no tenían títulos de dominio, por tanto lo que hacen los particulares es comprar engañosamente acciones y derechos que tendría sobre este territorio. Entonces compran acciones y derechos
y se empiezan a transferir las acciones y derechos hasta que por arte de magia, en algún momento un notario, el notario de turno, siempre vinculado a los poderes locales, lo transforma en dominio, sin que haya una adjudicación del juez compromisario, que es lo que tiene que hacer en rigor jurídico, para que una acción y derecho se transforme en dominio. Tiene que haber adjudicación. Pero aquí no hay. Se escribe, se transfiere acciones y derechos a la familia Wensberger, uno a otro, Jorge, Enrique, entre ellos, hasta que hay un momento y transfiere el dominio de la nada. Engañando. Quiero leer lo que dice Cornelio Saavedra al respecto. Sin temores, Cornelio Saavedra. No estamos hablando tampoco de alguien pro mapuche. Puedo decir sin equivocarme que tales contratos son simulados, que los terrenos que se embargan en virtud de ellos o no son de los supuestos deudores o son baldíos y por consiguiente del Estado. Ahí está la trampita. Él reconoce que hay una usurpación territorial, que hay engaño hacia el pueblo mapuche, pero nunca diciendo que son tierras mapuche, son tierras del fisco, son tierras del Estado. Pero la metodología de usurpación la describe. En dicho contrato se ve de ordinario parecer a un indio recibiendo intereses hasta 4, 6 y hasta 10.000 pesos de plazo 2, 3 meses y hasta de 15 días con hipotecas de vastas extensiones de terreno. La especulación no era mala. Se buscaba cualquier persona que vistiese chamal y hablase el indio, se le daba 1 o 2 pesos a fin de que asegurase ante un escribano ser dueño de grandes extensiones de terreno y decir que había recibido unos cuantos miles de pesos. Así se hacía. Y lo dice Cornelio Saavedra. Claro, él sostiene, acá hay un engaño, hay particulares que se están haciendo de mala fe de un territorio que nos pertenece porque es del Estado chileno. En definitiva, lo que yo rescato aquí es la metodología de la usurpación más que la propiedad. Luego Vicente Pérez Rosales. Vicente Pérez Rosales, para los hermanos de Puelmapu, es un historiador fundamental en la historia de Chile. ¿Cierto, Juan Carlos? Así lo es. Y escribe un libro que también es fundamental, que son los recuerdos del pasado. Y forma parte de la oligarquía chilena. Y señala, la estrategia utilizada por los connotados de la región para hacerse los dominios huilliche no tenía más que hacer que buscar al cacique más inmediato, embriagarse o hacer que su agente se embriague con el indio, poner a disposición de esto y de los suyos aguardiente baratito y tal cual, pero fuerte, y con testigos e informaciones juradas que acreditaban de lo que vendía era legítima propiedad del vendedor. Ninguno objetaba de este modo adquirir las propiedades, cuyo valor se repartían amigables el supuesto dueño que vendía y los venales testigos que la acompañaban. Eso lo señala Vicente Pérez Rosales. Los historiadores chilenos hablan de Vicente Pérez Rosales como una gran fuente de conocimiento, pero esto no lo rescatan. Esto no lo relevan. Juan Renús, que se hizo todas las tierras de San Juan de la Costa, todo el territorio de Huilliche de Osorno al mar, le escribe a Bernardo Felipe, al agente de colonización, aquel que con su hermano iban a buscar colonos alemanes para integrarlos al territorio. Le dice, usted no se imagina lo que me ha costado convencer a los indios para que me vendan el terreno. No ha sido cosa baladí emborracharse durante 6 semanas todas las tardes con ellos y obtener su confianza. Se lo escribe en una carta. Toda la compra era una estafa. Había contado a los indios que querían arrendar la tierra y poner no sé cuántas cabezas de ganado, pagándole un arriendo anual de 80 vacas y una cantidad de barriles de chicha. El notario González de Osorno, que redacta el contrato de arriendo, escribe comprar en lugar de arrendar. Pero a los indios, de los cuales ninguno sabía leer, se les leyó arrendar en lugar de comprar, declarando a aquellos en presencia de testigos que estaban conformes con el contrato. Esto forma parte de la memoria de Chile no contada, pero presente. Finalmente, los particulares se hacen dueños del gran territorio. En Arauco, en el Alto Biobío, en Osorno, en Valdivia y en Chiloé, es a través de engaños notariales. En Mañeco Cautín es a través de la compra, acción y derecho. Luego de este viene un momento que es el momento más doloroso, que es la expulsión de la familia mapuche. Se entiende así, porque una vez que los particulares se hacen dueños de los territorios, deciden ocupar el territorio. Y los mapuches dicen, nosotros nos vendimos, nosotros nos remataron nuestra tierra y nosotros no participamos de esos remates, porque eran tierras nuestras.
hubieron, por ejemplo, en Valdivia, no sé si conocerán Valdivia, pero en Pichoy aparece Pedro Antigüeno vendiendo, al lado del aeropuerto de Valdivia, las tierras de Fondo Pelchuquín. Y luego aparece Pedro Antigüeno vendiendo en Panguipulli, 100 kilómetros más arriba. Pedro Antigüeno tenía todo ese territorio. Pedro Antigüeno existió. Ese apellido no existe en la zona, pero no importa. Pero no importa, porque se firmaba. Se legalizaba una situación engañosa. En Arauco mismo, las ventas se hacen en la notaría de Lebu, a 100 kilómetros de Cañete. Y de esto se da cuenta Cornelio Saavedra, y por tanto se dicta una ley para que no se permitiera la venta de tierras indígenas. Y como había un engaño, se escribe la normativa que tiene que llevar la firma del intendente para validar la venta. Y el intendente era Hermógenes Pérez de Arce. Así se llamaba Hermógenes Pérez de Arce. Cuando uno le cuenta a los chilenos esta historia y escuchan el nombre de Pérez de Arce, saltan espeluznados, porque es el nombre de uno de los más grandes dirigentes de derecha de este país actual. Los nombres se repiten. Hermógenes Pérez de Arce, que es para la risa, porque además de llamarse Hermógenes ya es difícil, pero Hermógenes Pérez de Arce dice: los indios han de llegar precisamente, es quien tiene que firmar para validar las compras. Y señala, antes que lo nombren intendente, como gobernador de Lebu, los indios han de llegar precisamente a quedar sin propiedad, es decir, bajo la superioridad de la raza europea. Esto es una condición total de la inferioridad de su raza. Y esto ha de cumplirse por más leyes benéficas que se dicten para favorecerlos. La disposición legal que más cortapisa pone a los rápidos progresos del Lebu es la ley que prohíbe la libre enajenación de la propiedad territorial. Él es quien tiene que velar porque no se usurpen los territorios. El mismo que señala que la ley que pone cortapisa es la que no permite el desarrollo local. Todo esto da un conjunto de situaciones. No vamos a hablar de Chiloé, que es lo mismo. No se respeta el Tratado de Antauco, como no se respetó el Parlamento de Tapigüe. El San Juan de la Cosa no se respeta el Parlamento de Nascanoa, tampoco. Ninguno de los parlamentos que se han firmado para respetar la propiedad mapuche, la posesión mapuche, se ha respetado. Ahora, cuando se firmó el convenio 169 de la OIT, se firmó, pero solo está vigente en la medida que no contraría las leyes internas del país, o sea, no sirve de nada. Pero se firmó, Chile un país legalista. Hoy día la gran demanda territorial son las tierras antiguas. No son las tierras de los títulos de merced. Insisto, cada comisión que se ha formado concluye en la reconstrucción de las tierras que faltan de los títulos de merced. No es así. Son las tierras antiguas. Mientras esto no se enfrente, mientras no se enfrente el despojo original, los caminos están cerrados. Mientras no exista voluntad política para enfrentar en su real magnitud lo que fue el despojo territorial mapuche, no hay caminos posibles. Eso. Sal Tomás y Peña Martín, agradecido de su exposición. Bueno, iba a revisar y leer algunos comentarios que ya tenemos por Facebook en la transmisión. Bueno, son hartos saludos desde diferentes partes. Neuquén, Buenos Aires. Bueno, ahí Daniel puso el link para quienes necesitan inscribirse, ¿verdad? Bueno, saludos también de diferentes partes. Después en la siguiente pausa vamos a leerlos de mejor manera para darle paso en este momento al Peñi Jorge Nahuel, que está aquí también presente, para ir también avanzando en la conversación y posteriormente generar el debate que también queremos como que se dé y que se ha dado todos los días anteriores. Así que, bueno, el Peñi Jorge Nahuel, la presentación que nos quiere mostrar hoy día se llama Reconstrucción de la pertenencia a Wallmapu desde las organizaciones de Wallmapu. Peñi, el lugar es suyo. Ray Peñi, Mari Pupeñi, Pulamien, Mari Compuche, Puguanoy, compañeros.
que van a ser parte de la mesa, compañeros muy queridos y respetados como Mariano, como Martín, como Oriana, que hace años que no los vemos, pero que estamos siempre sabiendo de ellos a través de sus trabajos, sus investigaciones, y a veces también sus intervenciones en la coyuntura dura que nos toca ahora intervenir, en donde la voz de la academia ha sido muy fuerte y muy bienvenida, porque hay toda una demonización, todo un terrorismo mediático que está atacando todo lo que es expresión política mapuche, y hay un tremendo arco comprometido y solidario con la causa que hace que se le haga difícil a los poderes tradicionales pasarlo por encima. Así que mi reconocimiento en ese sentido a estos compañeros y a los tantos que han pasado por esta jornada y van a pasar, ¿no? Gente muy apreciada. Bueno, yo no tengo mucho para mostrar porque no he traído una presentación, así que tampoco tengo un libro para presentar como Martín, que lo veía ansioso por presentar un libro y necesita 5 horas para exponer, ¿no? Pero lo estamos elaborando, lo estamos elaborando como para que todo esto que vamos a compartir acá pueda tener también su versión escrita necesaria para toda esta batalla cultural en la que estamos inmersos. Así que me van a tener que aguantar ahí 10-15 minutos aquí exponiendo un poco sobre la historia. No me voy a ir tan atrás, no voy a ir porque creo que lo escuchaba Martín y podríamos tranquilamente hacer tomarlo como un contexto propio de Puelmapu, porque la metodología, la forma en que se apropiaron del territorio originario mapuche es muy similar, los mecanismos que utilizaron de manera fraudulenta a apropiarse del territorio mapuche son muy similares. Quizás lo que a mí me interesa compartir es algunas particularidades del proceso último del pueblo mapuche, de las últimas décadas, como para poder intentar que se entienda cómo fue que el pueblo mapuche de Puelmapu comenzó también a ser protagonista de esta lucha como nación preexistente. Ustedes saben, todos saben, recorriendo la historia, que hasta hace pocas décadas atrás había una idea de que los mapuches estaban en Chile. Había una invisibilización, había toda una represión cultural muy fuerte del lado de Argentina para que el pueblo mapuche estuviera en un estado de opresión y de invisibilización. Tanto así que había embajadores en la época de la dictadura, o sea, estoy hablando de hace pocas décadas atrás, que hablaban de que en Argentina no existían indígenas. Entonces, esa idea, ese relato que el poder fue construyendo, hubo que irlo fisurando y rompiendo hasta lograr la visibilización que hoy tenemos y la conciencia nacional que tenemos como pueblo-nación. Obviamente, entonces yo quisiera pararme, cuando digo décadas atrás, quizás en uno de los hitos que ocurrieron después de todo este proceso de despojo territorial, de arrinconamiento, de dispersión, de adaptarse, los sobrevivientes del genocidio de Roca, adaptarse a ese nuevo contexto donde se trató de recuperar la vida ya no comunitaria, porque era una cuestión de política de sobrevivencia, porque la persecución continuó muchas décadas después de que pasó el ejército de Roca por esta región, siendo territorio nacional. Cuando se constituye la provincia, voy a pararme desde ese punto, un punto muy cercano, porque Neuquén es una de las provincias uno de los estados provinciales más jóvenes que hay en el país, tiene 60 y pico de años nada más, es cuando comienzan a aparecer algunos de los hitos que creo que podemos llegar a hilvanarlo dentro de esta historia reciente. Y en ese sentido, quizás no podemos desconocer que cuando se constituye el estado de Neuquén, en la década del 60 del siglo pasado, ocurrió una cuestión muy novedosa, que fue que la legislatura aprobó la necesidad de realizar un censo. Quizás los historiadores que son más puntillosos en eso puedan llegar a interpretar el porqué de esa inquietud de la legislatura, una legislatura que recién nacía, la necesidad de hacer un censo de población indígena. Capaz que era para perfeccionar un mecanismo de nuevo exterminio, pero la cuestión es que ese censo que se realizó dio pie a que un par de años después, en el 64, a través del decreto 137, Felipe Zapac, un viejo líder político
fundador del Movimiento Popular Neuquino, que es el partido que desde que se fundó el Estado ha gobernado la provincia sin interrupciones, porque incluso sus mejores cuadros fueron puestos a disposición de la dictadura militar, por lo tanto ha sido una cuestión continua la de la participación del Movimiento Popular Neuquino gobernando esta provincia. Felipe Zapac sacó un decreto por el cual crea una política de agrupaciones. Agrupaciones es un concepto militaroide que lo utilizaron también para identificarnos a nosotros, a nuestros LOF, a nuestras comunidades. Se constituyeron 18 comunidades y en sucesivos decretos se fueron reconociendo también otras agrupaciones o reservas, como se le decía en ese momento, repitiendo un poco el concepto que fue utilizado ahí en Gulumapu según Martín y su libro. Entonces, se establece junto con el reconocimiento de esas agrupaciones la figura del cacique, una figura bien típica, traída desde el norte para identificar a lo que hoy son nuestros loncos, nuestros guisol loncos o nuestras autoridades tradicionales. Ese fue el primer antecedente de volver a recuperar la vida comunitaria, por supuesto, bajo la regla de juego que en ese momento el poder imponía. Se le impuso también un estatuto de simple asociación que implicaba la adaptación de toda una estructura, de una institucionalidad que el pueblo mapuche tenía, que se fue adaptando a esa nueva forma que el Estado le impuso, y entre ellas una condición que ponía que aquel que se alejaba un par de años del territorio era expulsado o no podía regresar a sus tierras tradicionales. Era una manera también de generar esa expulsión hacia las ciudades que se fue dando paulatinamente, y a partir de eso la eliminación cultural de una población tremenda que hoy constituye la mayoría del pueblo mapuche, por lo menos aquí en Neuquén. Entonces, ese antecedente es necesario indicarlo porque también, a partir de eso, el pueblo mapuche comenzó a funcionar bajo la lógica de este poder que se instalaba aquí en la región, que es el de este partido, donde el pueblo mapuche era fácilmente domesticado porque había una total dependencia en lo social, en lo económico de la asistencia del Estado, con una cultura absolutamente reprimida y oculta, clandestina, que significaba tratar de disimular de la mayor forma posible su identidad. Esta cuestión tuvo su continuidad cuando en 1970, una década y pico después, la Iglesia comienza también a realizar un trabajo muy intenso hacia el interior de las comunidades. La Iglesia Salesiana que se instaló aquí en esta región, producto de la campaña de Roca, y fue de alguna manera el brazo espiritual de este ejército que ingresó. Se aproximaban los 100 años de la campaña, se aproximaban los 100 años de la instalación de la Iglesia Salesiana aquí en esta región, y la Iglesia realizó un trabajo muy intenso hacia el interior de las comunidades, en un papel de asistencia y en un papel de acompañar en una situación que era realmente calamitosa desde el punto de vista social, económico y cultural. Pero para yo referirme a la Iglesia salesiana no puedo dejar de referirme a la figura más simbólica de esta iglesia neuquina, que es la figura de Nevares. La figura de Nevares es un obispo que ha marcado de alguna manera una impronta en la historia de este estado provincial y que también dejó su huella en la relación con el pueblo mapuche. Esa cuestión se dio cuando se constituye la Confederación. La Confederación se constituye en el año 71, si bien el proceso había sido muchos años antes, pero formalmente se conforma en el 71, producto justamente de una promoción que hace la Iglesia de la necesidad de reencontrarse y de organizarse. Es con el padrinazgo del obispo de Nevares que se constituye lo que hoy es nuestra confederación, que hoy tiene más de 5 décadas de vida. Ahora, ¿cómo poder explicar esa contradicción de una iglesia que fue protagonista o fue cómplice de un ejército genocida que intentó destruir cultural e ideológicamente al pueblo mapuche, hoy intentando reagruparlo y animándolo a la organización? Es la cuestión que caracterizó a la figura de Nevares, porque de Nevares, a diferencia de una iglesia
de una iglesia católica que fue absoluto cómplice de la dictadura militar, ocultando hasta desapariciones y matanzas. En el caso de Neuquén fue un espacio que cobijó numerosas expresiones políticas. La iglesia de Neuquén cobijó, protegió y todas las expresiones políticas que de alguna manera eran víctimas de una etapa oscura de represión de la dictadura militar, encontraron en la iglesia de Neuquén un resguardo. Y entre eso también una incipiente organización mapuche que estaba apareciendo allí. Entonces, se constituye en el 71, pero pronto tiene que pasar a la oscuridad que fue la dictadura militar, por lo tanto fue desactivado todo ese intento de reorganizar o de reconstituir la conciencia de la nación mapuche. Se vuelve a activar a partir de la ida de la dictadura y a partir de que empieza toda una euforia de participación y de protagonismo, producto de una dictadura que fue echada, caso distinto al de Chile. Y cuando se reactiva toda esta etapa, yo también quiero marcar otro hito en la constitución del LOF Nehuen Mapu, porque el LOF Nehuen Mapu, a diferencia de las comunidades tradicionales, es un LOF que se conformó en medio de la ciudad, en medio de la capital de Neuquén. Eran familias que habían sido expulsadas de sus territorios, de sus comunidades, pero quienes conformaron eran las nuevas generaciones de hijos que, producto de esa nostalgia de los padres por la vida comunitaria, decidieron reunirse y reconstituir esta forma de vida comunitaria. En ese momento nos denominábamos organización urbana. Ese concepto de urbanidad a nosotros hoy no lo hacemos propio porque consideramos que el mapuche no es urbano o rural. El pueblo mapuche es un pueblo-nación con profundas raíces en todo este territorio, y no es que nosotros nos introdujimos la urbanidad se introdujo en el territorio tradicional, por lo tanto no nos representa ese concepto urbano. Entonces, a partir de la constitución de este LOF, de esta cantidad de jóvenes militantes que querían volver a recuperar la vida comunitaria y todos los valores que eso implica, se encontró con la realidad de una institucionalidad mapuche que estaba absolutamente subordinada por el partido político provincial. Era tal la subordinación que los parlamentos, que es algo que es una institucionalidad que quedó establecido cuando se conforma la Confederación Mapuche, estaba hasta coordinado por personeros del partido provincial. Ese era el grado de control, el grado de dependencia que había de parte de las autoridades mapuche de ese momento. Los parlamentos, que fueron históricamente espacios de reflexión, de análisis, de toma de decisiones políticas en cualquier instancia histórica del pueblo mapuche, se convertía ahí como en un momento de organizar el asistencialismo del Estado. Es decir, el Parlamento tenía como finalidad poder analizar cuál era la situación socioeconómica y cómo se podía llegar a plantearle la demanda al Estado. Y cerraba el Parlamento con una gran euforia porque caían los funcionarios provinciales, los ministros de Desarrollo Social, los ministros de Vivienda, los ministros que podían llegar a solucionarle los problemas que en ese momento las comunidades planteaban. Eso era la recuperación de esa institucionalidad que era el Parlamento, un espacio absolutamente ligado a una situación de subordinación política, económica, cultural. Eso se modifica, producto de toda esta militancia que le mencionaba, que entre paréntesis, por el hecho de ser organizaciones urbanas, entre comillas, no podían participar del Parlamento, porque estaba permitido. Los parlamentos eran para las comunidades rurales, originarias, verdaderas. Entonces, cuando se recupera de alguna manera el control político de la Confederación a través de un debate arduo que hubo en el año 90, es cuando vuelve a tomar identidad política la Confederación y vuelve a recuperar todos esos valores que supo tener la última confederación que se conformó, que fue la Confederación de las Salinas, dirigida por Calfucurá. Entonces, el primer huerquén que surge de ese parlamento es justamente Rolando Quilaleo, que es un peñi que pertenecía a una organización urbana, ¿no? como se denominaba o no denominaban en esa época. Con esto quiero marcar que, de alguna manera,
ese parlamento, todo ese proceso sirvió como para comenzar a darle contenido político a la organización mapuche, donde desaparecía la figura del presidente, del tesorero, del secretario, como estaba establecido en esos documentos, y nos comenzamos a plantear una política autónoma con identidad y que de alguna manera cuestionara las raíces profundas de todo este estado de empobrecimiento sistemático en que el pueblo mapuche estaba siendo sumergido. Esa cuestión, todo ese movimiento cultural político que se generó en el pueblo mapuche en esa época, tuvo otro hito, otro momento bisagra en la historia, por lo menos de Puelmapu, que es cuando nos encontramos con la organización mapuche de Gulumapu de ese momento, que es el Consejo de Todas las Tierras, o más que el Consejo de Todas las Tierras, el primer contacto que tuvimos nosotros así presencial fue con el grupo de teatro, un grupo artístico que tenía la organización y que llegó con su propuesta de transmisión cultural, llegó acá a la región y tomó contacto con nosotros y empezamos a entender o a atender esos lazos que hasta ese momento estaban absolutamente cortados, porque no había ningún contacto, no había ninguna información, no había ningún tipo de intercambio cultural con Gulumapu. Era una cuestión que lo desarrollábamos aquí desde nuestra propia impronta, desde nuestro propio contexto, y el encuentro, reencuentro con la organización mapuche, tanto con el grupo de teatro como con el Consejo de Todas las Tierras, significó un golpe cultural, un sacudón cultural tremendo, que después repercutió en los acontecimientos que se sucedieron a partir de ese hecho, porque junto con ese reencuentro se acercaba a la celebración del 5º centenario, con todo lo que significó eso como impacto cultural en todo el continente, porque la celebración que preparaba España y el Vaticano, reivindicando un genocidio que se dio a nivel continental, generó reacción en todo el continente, y el pueblo mapuche no fue ajeno a eso, porque ahí comenzamos a desarrollar la coordinación con otras organizaciones del continente, fuera de Ecuador, Perú, Bolivia, y que tuvo su punto más simbólico, más significativo, cuando decidimos realizar el reencuentro de la Nación Mapuche, que se realizó aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de Comahue. Eso ocurrió en el año 91, y fue como el preámbulo de lo que iban a ser los grandes acontecimientos del 5º centenario un año después. Es importante mencionar aquí los nombres de Domingo Colicoy, de Aupan Wilcamán, de Nilda Raín, de Nilsa Raín, de Elisa Loncón, de Domingo Raín. Bueno, un montón de nombres se me escapan de figuras que en ese momento alimentaron toda esta ida y vuelta entre Gulumapu y Puelmapu para de alguna manera generar esta conciencia de pueblo-nación que hoy está absolutamente afirmada tanto de un lado como del otro. Entonces, esos protagonistas de este momento también tenían su protagonista de este lado de Puelmapu. Por eso es importante entender que ese sacudón político-cultural que generó el reencuentro movilizó a las organizaciones que trabajamos en la Patagonia, que militamos en la Patagonia, y que en ese momento teníamos un cierto nivel de dispersión o de poca comunicación. Por eso a este evento, a este hecho histórico, se sumaron las organizaciones de Río Negro, que hoy son parte del Parlamento, la Coordinadora del Parlamento Mapuche, o el CAI, Consejo de Asesoría Indígena, la organización de Huentoín, que era también conformado por jóvenes militantes mapuche venidos del exilio de Chile, en plena dictadura militar, y que se habían asentado en Buenos Aires, y que le dieron forma también a esta expresión que surgió desde Puelmapu. Comunidades de Chubut, que nunca habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos, de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, nos reencontramos atrás de ese hito que fue la celebración del 5º centenario, la condena al 5º centenario. Y esa oportunidad de reencontrarnos también dio motivo para poder expresarlo a través de símbolos como el Gunufoye. El Gunufoye es producto de ese proceso de debate y ese proceso de intercambio, donde necesitamos encontrar un elemento que nos representara como una sola nación. El Tribunal Mapuche, que fue como una especie de acto visionario para lo que hoy es la discusión del Norfe Leal, es decir, el derecho a administrar justicia
desde nuestra propia lógica cultural, que hoy lo estamos debatiendo con el Ministerio Público Fiscal aquí en Neuquén, tuvo su antecedente o tuvo su punto de proyección en la conformación del Tribunal Mapuche, que era conformar un tribunal donde juzgábamos todos los delitos que el mundo Winca cometía contra los intereses del pueblo mapuche. Entonces, me parece que hacer este repaso, este análisis, sirve para entender cómo fue que el pueblo mapuche pasó de estar absolutamente invisibilizado en la región de Puelmapu a tener hoy un protagonismo que se debe todo a este proceso que estoy tratando de resumir en los pocos minutos que tengo. Entonces, me parece importante dejarlo afirmado, porque después de eso se generó en la década del 90 lo que fue la reforma constitucional, que hoy es la que de alguna manera nos da un marco de acción muy fuerte, muy poderoso en la plataforma jurídica que se desprendió de la reforma de la Constitución Nacional, reconociendo la preexistencia, reconociendo la posesión y la propiedad y la posesión de la tierra, haciéndonos parte a través del proceso de consentimiento de la gestión de los recursos naturales, la obtención de personalidad jurídica pública. Todo eso está contemplado en una Constitución que está a punto de cumplir 30 años a esta altura. Una Constitución que después fue, en jerarquía, fue profundizada y fue revalorizada cuando se hizo la reforma de la Constitución aquí en Neuquén, porque en la Constitución Nacional todos estos derechos que yo menciono están instalados como parte de la acción del Congreso. En cambio, la Constitución de Neuquén quedó establecido en la parte de derecho y garantía, por lo tanto tiene un peso jurídico mucho más fuerte que el obtenido en aquella época en la Constitución Nacional. Seguramente hay montones de detalles, de anécdotas, de situaciones que podríamos mencionar alrededor de esto, pero creo que me parecía importante llegar a este punto donde el 94 genera una base jurídica, una base legal para el accionar que hoy hace que a la legitimidad histórica que nosotros tenemos para nuestro accionar cotidiano, estamos también sostenidos en una Constitución que no fue escrita por nosotros, pero que lo reconoce y que nosotros lo utilizamos para que nuestra lucha y nuestra demanda no tenga ningún tipo de argumento en contra. Por lo tanto, toda la campaña que hoy han montado en cuanto a demonizar la demanda del pueblo mapuche no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sustento, y por eso es que esa debilidad se traduce en fallos, por ejemplo, que se están dando a nivel de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, para cualquiera, así sea muy desprevenido, sabe que la Corte Suprema no es un órgano pro mapuche, y sin embargo ha tenido que reconocer derechos fundamentales, y esos fallos lo queremos hacer valer. Son fallos recientes que todavía no se ha desplegado en toda su potencialidad, pero es lo que nos ha permitido que hoy el poder tradicional no se salga con la suya y no genere política de represión, de desalojo violento, de muerte, como ha ocurrido en otra región aquí de Puelmapu. Así que quiero cerrar esto diciendo que toda esta historia le da absoluta legitimidad, le da potencialidad, le da proyección a los derechos que hoy estamos demandando, que es poder ejercer nuestro derecho a la libre determinación, que es el derecho fundamental que hemos ganado también en los escenarios internacionales, y que se tiene que convertir en política actual. El derecho a la reparación también es otro principio fundamental que nosotros levantamos, porque un genocidio que no prescribe, que es un delito de lesa humanidad, requiere políticas de reparación, y dentro de esa política de reparación es fundamental la política de restitución territorial. No se puede resolver este conflicto histórico si no hay una decisión política de generar esa reparación territorial, esa restitución territorial para esa enorme mayoría que fue expulsada de su comunidad y que forma parte del pueblo-nación, pero sin territorio, sin un espacio para desarrollar su vida y su conciencia comunitaria. En la medida en que eso no es abordado y no es resuelto, el conflicto va a continuar, y así tiene que ser, porque no podemos claudicar en ese objetivo.
eso es, bueno, lo dejo aquí porque creo que el tiempo no permite más, pero bueno, vamos a continuar charlando. Faika y Compuché, gracias por la oportunidad. El Tomás y Peña y Jorge, muy esclarecedora su presentación. La gente del panel aquí le está dando aplausos. Desde acá le damos algunos afafanes también. Estaba revisando las redes sociales, bueno, hartos saludos también desde diferentes partes del territorio. Hay algunas preguntas, sí, que las vamos a tirar como al final, cuando terminen las exposiciones, para ahí generar la conversación, porque a veces son preguntas que pueden hacer todos los exponentes. A los que se están sumando en estos momentos, les contamos que estamos en el cuarto panel de las cuartas jornadas de Historia Mapuche, este año con el apoyo y también la organización de la Universidad Nacional del Comahue, en conjunto con la Universidad de Concepción. Pasamos, por temas de tiempo, a la cuarta presentación de Mariano Nagui, que tiene por nombre Del territorio a las estancias y a los campos de concentración. Reflexiones acerca de la privatización de tierras y del confinamiento de la población originaria. Mariano, el lugar es tuyo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo nuevamente. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Como dice digamos, el título, me voy a centrar en dos ejes, que son las tierras y los campos de concentración que implementó la Argentina con la población originaria a fines del siglo XIX en el marco de las campañas militares de sometimiento, de las cuales ya hay mucho como para conectar con las dos alocuciones anteriores, la de Martín respecto digamos, al reparto de tierras y cómo fue esta cuestión, y en el caso de Jorge, cómo fue la evolución luego también, digamos, y las tensiones y las luchas del presente. Entonces, sin demorar, ahí se ve bien, ¿no? Si pongo ahí, muy bien, si pongo... Ahí va. Esto es un poco los dos ejes, decía, el reparto de tierra y la distribución de la población sometida, y voy a explicar un poquito cada una de las, digamos, de las cuestiones e intentar en el final relacionar estos dos aspectos que obviamente tienen una vinculación directa. Lo primero que hay que decir es que la Argentina va a repartir tierras o va a privatizar tierras de distintas maneras, con distintas normativas, muchísimas. Algunas de ellas son contradictorias entre sí, guardan distintos propósitos, y también lo que sucede es que a veces algunas normativas vienen a subsanar o a reemplazar a la anterior. De todos modos, en este caso particular yo me quiero detener en esta ley, que es de 1878. Para nosotros es muy importante porque, si bien no va a ser la primera vez en la historia de nuestra región, como vamos a ver en un ratito, que se convoca a agentes privados a colaborar o a invertir para una política estatal en relación a los pueblos indígenas, nos parece trascendental por varias razones. La primera tiene que ver con que esto va a ser un empréstito en el cual, como no sé si se llega a leer bien en el PowerPoint, digamos, es un bono de 100 pesos fuerte, en total había que comprar 400, y estas 400 permitían obtener lo que eran 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas, para que tengan una noción, son 100 kilómetros cuadrados en relación al tamaño de nuestro país o de ciudad de nuestro país, es decir, que cada persona que comprara un lote se llevaba lo que es hoy la mitad de la ciudad de Buenos Aires, para que tengan una idea. Y entonces, de este modo, las familias podían, o los inversores podían ir comprando, digamos, estos lotes, y el Estado se hacía de dinero para financiar las campañas militares, que además van a tener su propio presupuesto estatal. Es decir, que la conquista del desierto se trató de una empresa mixta, con aportes privados y aportes estatales. En segundo lugar, me voy a detener en esta fuente, que para mí es fundamental. Hay muchos trabajos en la Argentina sobre el reparto de tierras, aunque lo que yo creo es que, en general, y por eso el valor de esta fuente, se habla de la cantidad de tierras repartidas, la cantidad de beneficiarios, pero no siempre obtenemos planos como este, que se publicó en 1885, en un libro de dos
hermanos Mulhall, que básicamente lo que van a hacer, se van a tomar el trabajo de anotar en cada uno de esos cuadraditos, que son estos lotes de 10.000 hectáreas, los nombres de los beneficiarios. No es que no haya otros archivos, por ejemplo el registro gráfico de propiedades rurales, justamente, que tiene varias ediciones a partir de 1830 y en adelante en el siglo XIX en varias ocasiones, pero este es, digamos, importante porque gran parte de las tierras que están repartidas ahí, que ahora voy a avanzar un poquito, son estos beneficiarios de esta ley. A priori, lo que este plano exhibe va a ser el avance desde la frontera de 1876, que es esta que está aquí, en el oeste bonaerense, la frontera donde se levanta o parcialmente lo que llama la zanja de Alsina, e involucra la mitad de La Pampa aproximadamente y el sur de Córdoba. La mitad de La Pampa cortada de manera vertical, es decir, es la parte mitad este, que va desde el límite con Córdoba hasta el río Colorado. Si uno hace el ejercicio aburrido que yo hice, que es contar los cuadraditos, básicamente, lo que da es que hay 1.430 lotes, es decir, que estamos hablando del reparto de 14 millones de hectáreas. Para que tengan una idea de lo que esto significa, esa porción o esa cantidad es superior a cada una de más de la mitad de las provincias de nuestro país. O sea, 14 provincias argentinas son más chicas que esto que se reparte. Bueno, acá está para que tengan ustedes la dimensión. Ahí aparece justamente la mitad de la superficie de Buenos Aires para que puedan ver un poco, digamos, es muy porteñocéntrica digamos, la dimensión que estoy utilizando, pero bueno, es lo que se me ocurrió. Y ahí vemos el plano completo con digamos, un diseño bastante precario de mi parte para que se entienda de lo que estamos hablando, y que, como decía, acompaña a una cuestión que hay que también ligar con las fechas, que es que cuando llega 1885, que es la fecha oficial en la que se cierra la conquista del desierto en Pampa y Patagonia, según las fuentes que han estudiado estas cuestiones del reparto de tierras, tenemos entre 25 y 30 millones de hectáreas ya repartidas. Es decir, que el avance de la privatización y el mercado de tierras en Argentina, que ya existía de antes, por supuesto, va a avanzar de manera muy veloz. En algunos casos, yo he estudiado en otros trabajos, que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, digamos, se vende, por ejemplo, casi todas las tierras de un lugar que todavía ni siquiera es un partido. Entonces, cuando se crea el partido, las tierras ya están vendidas. Y este es el resultado a priorístico que tenemos aquí, que es un pequeño recorte que yo hice, un pequeño recuento de esto, es que cuando uno llega a 1885 y se publica este plano, y uno busca, además de los 1.430 lotes, cuántos se repartieron y entre cuántas personas, lo que yo encontré es que pese a que estamos hablando de una dimensión enorme, son 414 los nombres. Ahora bien, tampoco son 414 personas, son menos. ¿Por qué son menos? Porque algunos son inversores tanto en Córdoba como en Buenos Aires como en La Pampa. Por lo tanto, ese número, cuando uno cruza, llega a que son 358 inversores los que compran, participan de esta suscripción, de los cuales, además, en la misma publicación, que hay un listado partido por partido en la provincia de Buenos Aires, hay 140 que ya son señalados como grandes terratenientes a la provincia de Buenos Aires. En limpio, quiere decir que el 40% de los, digamos, de los beneficiarios ya eran grandes terratenientes en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes tienen mejor vista que yo y miraron estos números que están ahí y abajo ven las hectáreas, lo que van a ver o lo que pueden observar es que no coinciden las 14 millones con esos números si los suman. ¿Por qué? Porque cuando se publica no están todas vendidas esas tierras todavía en 1885. Estamos hablando en realidad de una cantidad de un poco menos de 10 millones de hectáreas. Es decir, que para 1885 está eso, de modo que alguien podría decir, bueno, pero vos hablaste de 14 millones de hectáreas, pero nos estás mostrando casi 10 o 9 y pico y faltan 5. Lo que yo entiendo por esto es que esto es una foto de un momento, por eso es tan importante, que es en el cierre de la conquista del desierto, pero a la vez, en la investigación que yo estoy haciendo, que voy cruzando con otros materiales, que después voy a mostrar un caso en particular, lo que uno observa es que esos espacios libres, que a veces son fortines
o donde está un fuerte, donde hay una laguna, o donde todavía no se ocupó, cuando uno cruza con justamente, por ejemplo, registro gráfico de propiedades rurales u otra documentación oficial, lo que ve es que sí están ocupadas. Pero más allá de eso, a nosotros nos sirve ver eso, y aquí les muestro también otra documentación, que es lo mismo, que es antes de la adjudicación de esos nombres. Entonces, lo que pueden observar aquí son esos mismos lotes de 10.000 hectáreas, pero con un numerito que es el número, digamos, antes de que se sorteara o se llevaran a cabo los procedimientos para hacer la entrega definitiva de esos lotes. Entonces, esto, primera parte. La segunda voy a pasar a la idea de campo de concentración, que muchas veces genera rispideces porque, digamos, es una categoría que muchas veces yo digo, le veo similitudes, por ejemplo, con la categoría de genocidio, que se discute porque es una categoría que supuestamente no existía, y cómo hablar de algo que no existe, más allá de que si podemos hablar solamente de las categorías que existen en la época, no tenemos que retirar y no dedicar las ciencias sociales, porque la mayoría de las categorías que nosotros utilizamos para estos temas son todas anacrónicas, y de hecho, por ejemplo, el concepto de genocidio es anacrónico en su nacimiento. ¿Hubo campos de concentración en Argentina? ¿Cuándo nace? Bueno, a diferencia de la categoría de genocidio, la palabra aparece bastante antes, medio siglo. Hay hoy un consenso bastante amplio y vasto de que el nacimiento de los campos de concentración habrían tenido lugar en América, en Cuba, en la guerra hispano-cubana, y es una política que aparece mencionada de este modo, que es la política de reconcentración, justamente del general Valeriano Weyler, que va a crear 80 puntos para trasladar a cientos de miles de personas, de las cuales incluso mueren, como dice ahí, 170.000 en una población de 1.700.000 personas. Hay algunos debates. En un momento se hablaba también de, uno va encontrando otras menciones que, si no son llamadas campos de concentración, hoy se reconocen como campos de prisioneros de guerra, así es el nombre que utilizan. Por ejemplo, en Andersonville, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, en el marco de la Guerra de Secesión, pueden ver un plano de ese campo que los confederados, digamos, arrestan. Es un proceso muy largo, no me quiero ir a otro tema y es otro proceso, pero básicamente había un acuerdo de entrega de prisioneros entre confederados y unionistas que se rompe porque los unionistas incorporan población afro a sus batallones y población indígena, justamente. Los confederados no aceptan ese intercambio, se rompe, y entonces miles y miles de personas empiezan a ser detenidos. Como desbordan las cárceles, crean campos ad hoc específicos para esto, que son campos en donde las condiciones de vida eran terribles y tienen un porcentaje de fallecimientos que los equiparan incluso a los campos de exterminio nazi. Para que tengan una idea, en Andersonville, según las cifras, se detuvo hasta 30.000 a 40.000 personas, de las cuales mueren casi 13.000. Y bueno, hay distintas documentaciones. Pero decía, antes de pasar a esto, irme un poquito a nuestro territorio, el hecho más conocido donde habría nacido el concepto de campo de concentración es en Sudáfrica, aunque los norteamericanos en Filipinas hablan de concentration zones, y también se tiene en cuenta, son 4 casos los que se tiene para el origen de los campos. Son los alemanes en Namibia con el pueblo Nama y Herero entre 1904 y 1908. Pero el caso, decía, más rutilante, y es donde supuestamente nace el concepto, es en Sudáfrica, la Segunda Guerra Anglo-Boer, entre 1899 y 1902, que tiene la increíble paradoja, además, de que en 1941 el régimen nazi estrena una película que se llama Kruger, donde demuestra la crueldad de los campos de concentración. Sí, les estoy hablando de Hitler y durante el nazismo, nada más, y hablando de la crueldad de los campos de concentración. Bueno, ¿a qué campos refería esa película? A estos campos en Sudáfrica, que era el consenso habitual, y con esta misma lógica del genocidio, que estas prácticas delictivas ya existían en todo el mundo, se aplicaban por parte del imperialismo en sus colonias, y luego en el siglo XX o a principios del siglo XX empiezan a ser trasladadas a su propio territorio, y ahí es cuando los europeos le empiezan a poner nombres a esos crímenes que antes cometían o perpetraban en otros lugares, pero no les interesaba ponerle nombre. Estoy haciendo una simplificación, pero un poco el consenso es ese. ¿Qué pasa? Y no es para basar de contenido el concepto de campos de concentración, pero algunos de estas personas que estudian estos temas no eluden la reflexión respecto a que el uso de la violencia y concentrar población no nace en las prácticas coloniales del siglo XIX, sino que refieren justamente a las reducciones eclesiásticas y los pueblos de indios. Podemos agregar las desnaturalizaciones también, y
Y acá una semejanza, uno puede decir anecdótica, o como le quieran llamar, que es que justamente para quebrar la resistencia del pueblo de Aguita Calchaquí en el siglo XVII, el gobernador Mercado de Villacorta concibe un plan que es vender anticipadamente derechos de usufructo de la mano de obra indígena para que los privados, fíjense, son dos procesos distintos, yo entiendo, pero es llamativo, invita a agentes privados a que pongan dinero, financien, pongan, digamos, no sé si dinero o metálico, pero puede ser caballos, armas, y de esa manera después se quedaron con esos indígenas que los españoles finalmente terminan derrotando, y por supuesto el famoso caso de los indios Quilmes y otras poblaciones que son trasladadas. Algunos números que aparecen en trabajos que refieren a esto habla, por ejemplo, que las reducciones del virrey Toledo terminan, digamos, involucrando a 1,5 millones de personas en el siglo XVI en más de 1000 reducciones. Entonces, yo no pondría las manos en el fuego, no aseguraría que son campos de concentración en sentido moderno, porque estamos hablando de otra época, otro proceso, pero sin duda alguna es un fenómeno que uno podría juzgar como un antecedente bastante, digamos, qué sé yo, llamativo y multitudinario o masivo, para llamarlo de algún modo. No estoy diciendo que son campos de concentración, sino que son antecedentes, ¿no? Entonces, algunos casos que he mencionado muy al pasar y tal vez muy desordenado es Cuba, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos, Namibia, y entonces es el tema de nuestra charla. ¿Cómo se escribe la Argentina y el caso que con la red de investigadores venimos, al menos en lo personal, pero también otros colegas, Pilar Pérez, Walter del Río, Alexis Papacián, Marcelo Musante, bueno, la propia Diana, que va a hablar después, y otros, recogimos de las propias memorias sociales de las comunidades que de generación en generación mencionaban que sus abuelos o padres o tatarabuelos, bisabuelos, habían sido llevados a Chichinales, habían estado en Balcheta, habían estado en la isla Martín García. Yo pongo así uno de pregunta, hay dos procesos hermanados pero que no son lo mismo, tienen diferentes situaciones, pero por ejemplo la misión salesiana que Jorge mencionó hace un rato, en la isla Dawson, en donde algunos hablan de que las opciones parecían reducirse para los indígenas en el exterminio o reducirse, son bastante similares y además en época a un campo de concentración, y lo que a mí no me queda ninguna duda, y así como decía de las reducciones, lo dejé ahí, sí, no quedan dudas que en la Argentina hubo campos de concentración, y para mí lo que hay que incorporar en estos análisis que hablan del surgimiento de los campos de concentración bajo políticas imperialistas es que, al igual que el genocidio, que tiene una periodización de genocidios coloniales o colonialistas y genocidios constituyentes, es decir, cuando se constituyen los estados nacionales, hay que incorporar la idea de campos de concentración en procesos de conformación de los estados nacionales, ¿no? Es una idea que estoy trayendo acá y que quiero trabajar. Esta definición me parece muy interesante de alguien que justamente estudia la historia global de los campos y cómo el conocimiento se va trasladando a distintos lugares. Esta idea de que las personas son concentradas por una pertenencia a un grupo, fíjense qué paralelismo con el genocidio, y que las personas no están ahí por lo que han hecho, sino por lo que son. ¿Qué es lo que le va a pasar a la población indígena en nuestro país? Van en categoría de indios presos a distintos puntos, no cometen ningún delito, no tienen un juicio, no tienen una sentencia, sino que son, digamos, entregados a las autoridades y son dispuestos, trasladados para distintos, digamos, lugares de confinamiento. Acá, digamos, le robo fuentes a la próxima oradora, que es Diana, que ellos han trabajado en el país de no me acuerdo, con esto que me parece muy importante, que es quiénes son los cómplices o quiénes son, al menos, actores sociales involucrados en estos procesos, ¿no? Está muy de moda hablar de que los políticos son los responsables de todo, pero muchas veces otros sectores quedan borrados de estos procedimientos, y aquí vemos diarios en los cuales los empresarios se reúnen y piden una cierta cantidad de indígenas. Después las dudas que les quedan de esto se las pueden preguntar a Diana, pero son para trabajar en los ingenios azucareros, y los nombres que ven a ustedes ahí son de empresarios, no son de indígenas, que piden hasta 500 indios para trabajar para esos circuitos que justamente también quiero mencionar como pionero en el sistema de distribución de esto, ya tiene, creo que está ya 20 años, tiene el libro de Enrique Maces, que ha trabajado y fue un libro señero para nosotros a empezar a trabajar estos temas, al menos en mi caso seguramente. Y ya que estamos con el tema de las categorías que se usan y que no se usan, vemos esta carta de los, digamos, de los padres que iban a bautizar a la isla Martín García, que justamente
no eran cientistas sociales, pero hablan de prisioneros de guerra que no habían cometido delitos de ninguna clase. Piden que les liberen 4 indígenas para repartirlos en las estancias. O sea, fíjense ustedes cómo los propios indígenas, pero también los misioneros también tenían claro qué es lo que estaba sucediendo ahí. Bueno, otra vez cito a Diana en esta idea que también otra categoría que aparece mucho, que también ya existía en la época, que es la idea de crimen de lesa humanidad, y que termina galvanizándose en los juicios de Nuremberg cuando ingresa al derecho internacional, aunque ya venía en distintos episodios, no me voy a extender sobre eso. Y la idea de algunos de los campos que nosotros tenemos detectados y donde hay información fehaciente de la existencia de estos campos de concentración, y algunos puntos que en el mismo libro, o circuitos o trayectorias, a la cual la población indígena fue sometida en el marco de las campañas militares, digamos, mientras ocurrían otras cosas, ¿no? Digamos, los indígenas intentaban defenderse o resistían por las armas, de modo diplomático, existía el comercio, bueno, todas las cosas que charlaron ayer también ocurrían, por supuesto. Campos en la línea de Fortines, la investigación de Pilar Pérez, que también ha trabajado esto, y cómo estos campos, que a veces tienen distintas características, es donde es concentrada la población y es repartida. Entonces, tengo acá algunas fuentes que he trabajado con Alexis Papazian. Hemos encontrado en el Archivo General de Armada más de 500 documentos que muestran cómo funcionaba este campo que estuvo, que fue un presidio también. El presidio fue campo, fue presidio, hubo presidentes detenidos, pero para la población indígena, mientras una persona, como explicaba antes, va detenida por tal crimen, en el caso de Laila Martín García, va detenida por ser, como decía, indio preso, y si en esta revisión, como en este documento que estoy mostrando, tenía algún problema de salud, era definido como inútil o débil, o va siguiendo esta categoría militar, que es la de indio en depósito. Les digo que es una categoría militar porque muchas de las categorías que estamos detectando para la isla Martín García, para la década del 70 y 80, cuando uno lee sobre los campos franquistas, por ejemplo, 50 años después, muy seguramente los militares no habían leído o no sabían lo que había pasado en Martín García, aparece nuevamente esta categoría de presos en depósito, que justamente son aquellas personas que, al igual que en Martín García, tenían problemas de salud y no les servían para el trabajo. Hay una íntima relación, el trabajo sobre eso, sobre la relación entre los campos y el trabajo y la ubicación, otra similitud de instalar campos donde hay canteras, ¿no? Saben ustedes que había una cantera, pertenece al macizo Brasil y a la isla Martín García, entonces los presos se hacían trabajar en las canteras. Y esto también pasaba en el régimen franquista. Las mujeres, mismo documento, no sé qué tan avanzado no estoy con el tiempo, bueno, distintos documentos, cambios de nombre, particulares que piden indígenas para ser entregados. Recuerden que esto funcionaba de manera pública, a diferencia de la última dictadura militar, donde todo un circuito y los 800 centros clandestinos de detención, como su nombre lo indica, eran clandestinos. Un contrato, el rol de la sociedad de beneficencia, en el trabajo de Cecilia Alemandi del 2019, en el Archivo General de la Nación, están estos contratos de colocación de indígenas una vez que llegaban al centro de Buenos Aires y se repartían y se les exigía a las personas, no sabemos qué tanto las cumplían o no, vestimenta, que al año les pagaban un salario, que si lo entregaban a otra familia la tenían que avisar a la sociedad de beneficencia, etc. Y para cerrar este caso, cuando yo hablaba de las 14 millones, 9 millones de hectáreas y relacionar ambas cuestiones que tienen que ver con estas prácticas genocidas y la entrega de tierras, una historia de Saturnino Unzué, que cuando yo lo voy a buscar en estos planos de National Territories, por ejemplo, que mostré al principio, ven ese cuadradito que está ahí, está vacío. Acá, en mis datos, en mis estadísticas, estos lotes no están entregados, no las tiene nadie. Entonces uno justamente compone esa diferencia entre los 9 millones de hectáreas y 14. Sí, bueno, no las tiene nadie. Pero como les decía, cuando voy a cruzar con otros trabajos que han abordado esta temática, encaja justito en ese lugar. Acá no tengo el recorte, digamos, igual, pero es la sección 2 de la provincia de Buenos Aires. Está Saturnino Unzué con todos esos lotes. Recuerden que estos son 10.000 hectáreas, ¿sí? Entonces estamos hablando de una porción enorme de tierras. Esto es en la zona de Villarino, para los que son argentinos, para que tengan una idea, es la patita de Buenos Aires hacia abajo, antes de entrar, perdón, es la sección 2, estoy diciendo cualquier cosa, es
se dividió esa sección de Buenos Aires 2, 3, 4 y 5, y estamos hablando en el oeste bonaerense, la zona, digamos, noroeste. Y si uno va, por ejemplo, al registro gráfico de propiedades rurales, donde esto es la zona de Carué, fíjense que encuentran, es lo mismo, está Carué y todos esos territorios que después se van vendiendo o entregando o traspasos, aparecen algunos de los mismos nombres, aparece Pardo, Miguel Casbas, que estaba, fíjense acá, ven, Pardo, Casbas, Moreno, son las mismas personas que por ahí si uno va y se adelanta unas décadas más, es probable que haya, por supuesto, subdivisión, pero queda claro, no quedan dudas, al menos para mí, estamos hablando de un lugar con 3 fuentes distintas que legitiman, y además, cuando termine la pandemia y que ya se puede a poquito, la idea es trabajar con estos nombres directamente para poder chequear exactamente la ubicación en los registros oficiales. Y cuál es la relación con lo que estoy hablando, es justamente en este diario, cuando se publica el mismo señor Unce, que pide 30 familias. Si uno relaciona como mínimo que una familia puede tener 3, 4 personas, 30 familias, estamos hablando de entre 90 y 120 personas, que van llegando del desierto, fíjense el eufemismo, van llegando, parece que fueran de viaje, de vacaciones, pero las trasladan a Entre Ríos, o sea que todas estas tierras que los Unzué tienen en Buenos Aires no tienen nada que ver con este procedimiento, y uno enseguida puede pensar en lo que es la propiedad de una persona, ¿no? Como nosotros, y claramente 100 personas, o 90 si quieren, o 30 familias, no entraría a ningún lado. Entonces, fíjense cómo cierra esta cuestión, o cómo hay una relación, más allá del periodismo militante, donde dice que las familias estarán perfectamente bien, no creo que les hayan preguntado, pero no importa, pero permite, digamos, establecer ciertas relaciones en las cuales, durante la conquista del desierto, hay muchas puntas para tirar, pero a mí lo que me parece más importante es que todo el sistema de confinamiento, traslados, concentración y distribución tuvo claros beneficiarios, ¿no? Más allá de que estas personas después las podamos reivindicar o no, o criticar, porque donan para un hospital, o donan un pedazo de lote para sus... ¿cómo se llama? Para hacer una estación de tren. Claro, uno los compara con lo que serían las élites actuales que arman cuentas en Panamá, y claramente hay una diferencia notable. Los socios parecen ser un poco más generosos, pero más allá de esta analogía bastante mala, lo que uno observa aquí es que hay un beneficio muy palpable en tanto en la apropiación de tierras y de cuerpos, en los cuales, digamos, esto es todo justamente legal, y se involucra, por supuesto, a los campos de concentración, que va a ser donde, después de concentrar a la población, se la distribuye. Y además, uno podría decir, es la época, años 80, donde los que estudian estas cuestiones de las élites, Leandro Lozada, Royora, dan cuenta que se consolida lo que sería la conciencia social terrateniente y la clase dominante como terrateniente, y que va a llevar que varias décadas los valores de la clase terrateniente sean los valores de la clase dominante, y se, digamos, irradien al resto de la sociedad, que es tema de otro trabajo, pero me parece muy interesante porque es cuando se consolida toda esta cuestión. Entonces, cierro aquí con la vinculación entre tierras, campos de concentración, con esta cuestión que es que, además de todo, ¿cuáles son las opciones que tenían las poblaciones indígenas? Entonces, son desplazados de sus territorios, en algunos casos son asesinados. La conquista del desierto no se trató de, digamos, un enfrentamiento o de una guerra o un conflicto bélico, como se la quiera llamar, digamos, convencional. Más bien hay una apuesta por atrapar a la población civil y que se entreguen los lanceros. Hay algunas batallas hay mencionadas, pero no es, digamos, lo trascendental. Y no solo la opción del campo de concentración, sino, como dije en alguna publicación reciente por ahí, significa el fin de los mundos. ¿Qué quiero decir con esto del fin de los mundos? Porque una de las opciones es terrible, es ir a un campo de concentración, pero además, si vas al campo, o como le pasa a los Catriel, que entran en algunos casos a fines de los 70 y salen en 1886, caso de Juan José y su familia, o sea, estuvieron 9 años, 8 en la isla, que es un montón. Cuando salen, ese mundo que conocía de relativa autonomía, soberanía, de relaciones internas, no existe más. Entonces, cuando uno hace, digamos, el antes y el después, la apropiación del territorio y los campos de concentración,
generan justamente este fin de los mundos para la población indígena y digamos, un parteaguas muy importante al cual nunca más van a poder volver. Así que bueno, cierro acá con la locución. Chaltmay, Mariano, muy esclarecedora tu presentación, se asemeja bastante un poco a lo que nosotros conocemos acá en el territorio, en lo que es Gulumapu, como que vemos como una estrategia bastante similar en la apropiación del territorio. Bueno, hay algunas preguntas en Facebook, pero en aras del tiempo vamos a dejarlas para el final. Ahí hay varios comentarios también acerca de la presentación del Peñi Jorge y también de Mariano, así que bueno, terminando la presentación de Diana, vamos a hacer una pequeña lectura de todos estos comentarios para poder también presentárselo a ustedes como exponentes. Pasamos ya a la última presentación de este panel, Diana Lenton con su presentación Ciegos, Sordos y Habladores, intérpretes hegemónicos del movimiento mapuche. Diana, el lugar es tuyo. Bueno, buenas tardes, buenas noches acá. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que es un panel hermoso y me han dejado la vara súper alta. Así que bueno, voy a ver si me manejo hoy con la tecnología, si me da la conexión. Si no, les voy a pedir que ustedes pasen el PowerPoint y listo. Pero por ahora parece que voy a poder. Cuando yo pensé el título que mandé, se me había ocurrido una idea, pero después en realidad la fui modificando en función de los encuentros anteriores. Así que lo que voy a plantear es medio como una conversación, porque voy a tomar cosas de lo que se dijo en los paneles anteriores, ¿no? Algunas cosas que me quedé con ganas de comentar. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver. Hice algo mal, a ver, ahí. ¿Se ve? Ay, no lo puedo creer, bueno. Había planteado este título, Ciegos, Sordos y Habladores, pensando en esa imagen de los que son, esa frase, ¿no? De ser ciego, sordo y mudo, ¿no? Y cuando tenemos esa figura de los tres monitos, ¿no? Que es muy famosa, la que uno se tapa la boca, otro se tapa los oídos, otro se tapa los ojos, pensando en el discurso hegemónico, ¿no? Y en lo que está ocurriendo, sobre todo lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Con todas las manipulaciones que hay acerca del discurso sobre la cuestión mapuche, sobre la cuestión indígena en general en el país, porque hay conflictos muy serios en las provincias del norte de nuestro país, también de Argentina, pero lo que se ha vuelto más mediático es lo que llaman el conflicto mapuche, ¿no? Que no es un conflicto de los mapuches, sino en todo caso del Estado y de los gobiernos con su propia historia y con sus propios ciudadanos, ¿no? Pero bueno, y pensé que estos discursos que ahora se están viendo mucho, pero que no son nuevos, y un poco mi presentación va a querer mostrar esto, ¿no? Que muchas construcciones que algunas personas pueden pensar que son fruto de ideas o de, peor aún, de investigaciones que se puedan realizar en estos momentos, en realidad son ideas viejas, son ideas que vienen dando vueltas desde hace 100 y pico de años, que han tenido una función concreta para legitimar, por ejemplo, la campaña del desierto, y que en realidad son como, bueno, refritos, ¿no? De viejas ideas que cada tanto se ponen en la superficie para legitimar avances sobre todo sobre los territorios indígenas. Entonces, decimos que estos discursos son ciegos porque no ven, ¿no? Muchas veces no ven a las comunidades, no ven a los pueblos indígenas, sordos porque no están dispuestos a escuchar, ¿no? Las voces indígenas, y habladores porque no son mudos, sino que estos discursos hegemónicos todo el tiempo están tratando de sobreimponerse, y hay una cuestión en el Estado, en la forma en que se van desarrollando los estados, que tiene que ver con el poder de nombrar, ¿no? Digamos, el oficio del conquistador, ¿no? Lo que han sido los colonizadores europeos, lo que hacen cuando llegan a un lugar, enseguida le empiezan a poner nombre a las cosas. Y a veces a los lugares y a los grupos, a las personas, ¿no? Y a veces con mayor o menor respeto por las lenguas
propias de la tierra, ¿no? De los lugares donde van avanzando. Y luego sigue sucediendo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, digo, en los discursos que son hegemónicos hoy en día, no siguen también un poco ese proyecto de conquista en el sentido de que es una puja hegemónica, decimos, por el poder de nominar, ¿no? Y por el poder de nombrar, por el poder de definir, por el poder de ser quién es quién, aún avanzando sobre la palabra y sobre la presencia real de las personas que están en el territorio, ¿no? Como que el Estado y estos discursos hegemónicos no dejan nunca de hablar y de querer reducir, configurar, fragmentar, ¿no? Difractar lo que son las imágenes reales que podrían estar recibiéndose, pero que estos discursos siempre están tratando de alguna manera de modular. Entonces, por eso decía, entre comillas, intérpretes hegemónicos del movimiento mapuche. Ahora, como quiero hablar de algunas cosas que son generales del Estado, yo explicaba el otro día que yo vengo trabajando haciendo una antropología del Estado, ¿no? Porque me interesa el tema de la violencia y por lo que digo, no se trata en este caso, por ejemplo, de un conflicto mapuche, sino que tiene que ver, en todo caso, con los vicios de la conformación del Estado que tenemos, y hay muchas cosas que son comunes también a otros pueblos del país. Entonces, por ahí, al principio, sobre todo, me voy a ir un poquito del tema mapuche para mencionar otras cosas. A ver si me hace caso el cursor. Más o menos. Ahí está. Bueno, por ejemplo, una de las características del discurso estatal argentino sobre pueblos indígenas es que se considera indígenas a las comunidades, ¿no? Y esto está muy anclado también en la legislación. La legislación habla de comunidades. Hay todo un formato que se exige desde el Estado a las personas pertenecientes a pueblos originarios para poder ser reconocidas por el Estado y por lo tanto para que se garanticen sus derechos, tienen que presentarse como comunidades, hay un registro nacional de comunidades, etc. Ahora, la pregunta es, ¿desde cuándo? Porque podemos pensar que es una estructura impuesta, y yo estoy de acuerdo, es una estructura impuesta, la estructura de comunidad, que no tiene por qué responder a los modos de autoorganización de los pueblos, sino que es en todo caso una organización que al Estado, ¿no? le viene, digamos, bien, se adecúa a las necesidades de los mecanismos de reconocimiento que tiene el Estado. Pero quería comentar algo, ¿no? Que por ejemplo, se da que en las provincias del norte del país, y no tanto por ser del norte, sino en las que llamamos provincias viejas en Argentina, que tenemos las provincias viejas, que son las que ya existían o ya tenían sus ciudades y su área de influencia en torno a estas ciudades desde la época colonial. Y después están las provincias nuevas, que son las que corresponden a los territorios donde la colonia no pudo entrar, la colonia española, porque eran justamente los territorios indígenas, ¿no? Los territorios que podían todavía estar, digamos, tener autonomía indígena, que son la Patagonia, la Pampa y lo que llamamos la región chaqueña, ¿no? Al norte del país, Misiones también, que fueron primero territorios nacionales, después del avance del ejército, y de a poco, a partir de mediados del siglo XX, se fueron provincializando. Pero en las llamadas provincias viejas, sí se reconoce la figura, no que se reconoce, sino que el Estado utiliza la figura de comunidad desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, para citar algunos casos, en 1805 hay un pleito judicial que afecta a pueblos de la quebrada de Humahuaca, en los que se hace referencia a las tierras de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos ese documento que es de 1805, es decir, de antes de la independencia, ¿no? En 1835 la provincia de Jujuy es la primera que sanciona una ley provincial que prohíbe la venta y enajenación de sitios y terrenos pertenecientes a las comunidades de los indígenas de la provincia, ¿no? Por supuesto, esto, bueno, hay estudios de historiadores como Ana Teruel, Cecilia Fandos, que han estudiado muchísimo este tema y que demuestran que en realidad esta no era una ley de protección de las tierras de las comunidades, sino que lo que hacían era demarcar los territorios de las comunidades, ¿no? Lo más estrechamente posible para poder liberar el resto a la posesión privada, y además de a poco van también dividiendo incluso las tierras de comunidades en lotes particulares, con lo cual esta ley empieza a desarticular la propiedad comunitaria. Pero, sin embargo, bueno, sucede, como muchas veces sucede con las leyes, que aún leyes que
no son perfectas ni mucho menos, pero con el paso del tiempo, cuando la situación se va poniendo cada vez peor, les termina sirviendo a la gente de las comunidades para tomarla como un paraguas legal para defender, ¿no?, el poco espacio territorial que les ha quedado. Entonces, hasta 100 años después, las comunidades de Jujuy seguían mencionando esta ley para defender sus territorios, ¿no? Pero lo interesante acá es eso, que declara tierras de comunidad. También en 1847 hay un pleito en Tucumán, en los valles calchaquíes, donde se habla de las comunidades que habitan en los valles, y en 1881 hay un documento por el cual a Juan Pablo Pastrana se lo nombra capitán y representante general de la comunidad de Amaicha, ¿no? En estos casos son todos términos parecidos a la aplicación que tenemos hoy en día, a la acepción que tenemos hoy en día de la palabra comunidad. Es decir, son espacios territoriales y también son grupos humanos, ¿no? Y tiene esa ambigüedad, que es el territorio y también es de la gente que vive en ese lugar. En cambio, para lo que ahora son las provincias nuevas, es decir, lo que en ese momento eran los territorios que todavía estaban siendo poblados por pueblos indígenas libres, se seguía hablando de tribus, es decir, para la región Pampa y Patagonia, y para la región chaqueña y para Misiones se ha hablado de tribus, ¿no? Y por ejemplo, en 1888, cuando el Congreso Nacional le reconoce a la tribu, se llama así, la tribu de Namuncurá, un espacio para vivir en lo que hoy es, donde están actualmente, ¿no?, los descendientes, en la zona de San Ignacio, ¿no?, o sea, donde está la comunidad de Namuncurá, se propone, ¿no?, adjudicar 6 leguas al sur del Río Negro a Manuel Namuncurá y 300 familias de su tribu, ¿no? Ah, no, esto es primero para el primer lugar donde ellos son destinados, que es en Choel Choel. 300 familias de su tribu. En ese marco, entonces, el Senado decide que 4 leguas va a ser para el cacique y el resto para las familias, con el propósito, dicen, de suprimir esa comunidad en que viven aún los grupos de población india de La Pampa. Entonces vemos que acá no se habla de una comunidad, es una tribu, pero se dice que vive en comunidad, y esto es como una característica que se ve como negativa y que es algo que hay que destruir, que el Estado se propone destruir, ¿no?, dice, suprimir esa comunidad en que viven aún los grupos, como que hay que modernizarlos, volverlos propietarios privados, dividir sus tierras, y con ese objeto es que se da la tierra de manera subdividida en ese momento en Choel Choel. Es decir, esto ha ido, digamos, cambiando a lo largo del tiempo, pero se da esta característica en nuestro país que yo quería comentar, ¿no?, que en las provincias viejas hay una utilización más antigua del término comunidad, mientras que en las provincias que derivan de las llamadas campañas del desierto, luego de, digamos, a fines del siglo XIX, este término de comunidad empieza a usarse mucho más tarde, ¿no? Bueno, para terminar con la zona noroeste, yo quería comentar que, bueno, junto con el término comunidad aparece otro término relacionado, que es el de comunismo, ¿no? Y esto parece ciencia ficción, pero tenemos documentos que muestran, por ejemplo, este es de 1874, es un folleto que acá, bueno, está copiado en un libro de la Biblioteca Nacional, que habla del comunismo proclamado en Jujuy por los Bustamante. Esto tiene que ver con un conflicto interno en la provincia de la clase dirigente, donde el gobernador Sánchez de Bustamante sufre una especie de golpe de Estado, y lo acusan, ¿no?, de tener una connivencia con comunistas indígenas. ¿Por qué llaman comunistas a los indígenas? Bueno, porque en ese momento se estaba produciendo una rebelión importante, una resistencia importante por parte de lo que hoy son comunidades, de lo que eran familias en ese momento, porque se negaban al pago del arriendo. Es decir, había compradores, propietarios privados que habían llegado a comprar esas tierras, eso mismo que estaba prohibido desde 1835 en la provincia, pero habían comprado sus tierras y entonces la gente indígena tenía que pagar arriendo para seguir viviendo en las tierras donde había vivido siempre, ¿no? Este gobernador les había dado cierta razón y entonces el resto de la élite depone a este gobernador con la ayuda del gobierno nacional y con la ayuda también del gobierno de Salta, ¿no?, con la solidaridad de las otras élites. Esto ocurre durante el gobierno de Avellaneda. Son muchos los documentos, salen notas en los diarios, insistiendo mucho en el carácter comunista de los indígenas que vienen ayudados por este gobierno de Bustamante, vienen a destruir la propiedad privada, y les digo que son
uno lee esos documentos y a uno le agarra un déjà vu, pero al revés, ¿no? Hacia ahora, hacia la actualidad, porque nada, son ese tipo de discursos que imponen la idea de que todos estamos en peligro porque vienen por nuestras propiedades. Y bueno, pero esto que parece una nota de color, que uno dice, ¿cómo hablan de comunismo? ¿No es cierto? En 1874, por supuesto, no tiene que ver con el comunismo que va a aparecer en Europa después de 1917, sino que tiene que ver con otras experiencias, las comunas de París, por ejemplo, ¿no? Que ya habían sucedido. Viene de ahí la palabra comunista. Pero el problema es que esto que nos puede parecer incluso medio cómico, termina siendo trágico porque es lo que legitima la terrible represión que sufre ese movimiento de indígenas en Jujuy, que va a dar lugar a lo que ha sido luego la masacre de Quera, ¿no? En 1875, principio de 1875, cuando el gobierno de Avellaneda envía al Ejército Nacional y también Salta envía sus fuerzas provinciales y junto con las fuerzas de la provincia de Jujuy consiguen derrotar a los que se habían rebelado, y no solamente eso, sino que no paran hasta que no fusilan a prácticamente a todos los varones, y a los que les perdonan la vida los envían al ejército de línea a la frontera sur, ¿no? Está, por ejemplo, el comandante Prado, cuenta en sus memorias que había entre los soldados que llevaban obligados, como muchos de los soldados que iban a luchar contra los indígenas, había collas. Él dice que eran collas que el gobierno de la provincia había castigado y había enviado a la fuerza de frontera, ¿no? De manera que esto vemos que se repite, ¿no? Todo el tiempo los mismos mecanismos. Bueno, para ir terminando con lo que es en el noroeste, bueno, también en el noroeste lo que se produce es podríamos decir que hay una intervención de las comunidades indígenas en actividad política definida como actividad en partidos políticos nacionales o provinciales, mucho más temprano que en el resto de las regiones del país. Entonces, por ejemplo, esta carta que llega en 1924, es una carta que le envían los indios de Yavi, firmado así por los indios de Yavi, le envían al gobernador de la provincia en ese momento, habla de un conflicto territorial que tienen, y dice, la Constitución nos acuerda el derecho de litigar ante la justicia lo que creemos que pueda ser nuestro, y es muy justo en que en todo momento tratemos de reivindicar nuestras tierras. En todo lugar se nos hace víctima de toda clase de atropellos. Creemos que por el delito de ser radicales viejos y haber actuado con firmeza en todas las luchas a favor de nuestro partido. Es decir, ellos son indios de Yavi, están defendiendo su territorio como indios, esa es la categoría que usan, y al mismo tiempo se afirman como radicales viejos, es decir, que están en ese momento en medio del conflicto interno, la interna del Partido Radical, donde Marcelo T. de Alvear, que es el presidente, está, digamos, sacándole lugares a los radicales viejos, que son los de Irigoyen, ¿no? Bueno, después para terminar con esto de las palabras comunidad y este término, bueno, el Censo Nacional Indígena que empieza en 1965, no le pongo fecha de terminación porque es como que después se diluye, dura varios años y se va diluyendo a lo largo del tiempo y nunca se termina, pero sabemos que inicia en 1965, habla de comunidades y es una de las herramientas que más instala, ¿no?, la lectura de toda la población indígena del país en clave de comunidades, ¿no?, a partir de la información que va a dar, que la organizan comunidades. Y tiene que ver con el paradigma desarrollista. Van a ser los gobiernos desarrollistas, ¿no?, a partir justamente de Frondizi, Ilia y los que vienen después, que van a instalar el criterio de comunidades para el reconocimiento de pueblos indígenas. Es decir, no se reconoce más, y esto lo dice el censo, dice, por ejemplo, que su objetivo es incorporar las comunidades indígenas a la realidad socioeconómica actual de nuestra república. Por ello, no interesa definir al individuo como tal, puesto que no se incidirá luego sobre él. Interesa definir al indio colectivamente, debido a que cualquier programa de desarrollo deberá trabajar sobre la comunidad, ¿no? Este paradigma desarrollista que nunca se fue después, ¿no?, que sigue estando presente en muchas áreas del Estado y que fundan, por ejemplo, oficinas de desarrollo de comunidades, bueno, con ese lenguaje, pero además con ese paradigma. Durante el Censo Nacional Indígena se da otra cuestión que podríamos decir una nota de color en relación también con los indígenas del noroeste de Jujuy, pero especialmente de la provincia de Salta, donde hay un conflicto entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, por la cual el gobierno de la provincia no quiere
que se vaya a censar a los indígenas que están siendo empleados en ingenios. Obviamente porque no quieren que se ventile las condiciones laborales en las que están trabajando, ¿no? Entonces acusan al gobierno nacional de estar enviando técnicos que le hacen preguntas comunistas a los indígenas, ¿no? Y hay otro documento que dice que en realidad las preguntas no son las comunistas, son los indígenas los que dan respuestas comunistas. Ahora, ¿cuáles son estas preguntas y respuestas comunistas? Bueno, que se les había ocurrido a los técnicos que estaban haciendo el censo preguntarle a las personas a las que ellos iban censando, que por supuesto están en condiciones de miseria en la mayor parte de los casos, le preguntaban, si usted hoy ganara mucha plata, hoy usted de repente tiene mucho dinero, ¿qué haría con ese dinero? Esta pregunta la hacían para poder medir cuestiones de cambio social y de involucramiento en el mercado, etc. Y la gente contestaba, masivamente contestaba, me compraría el terreno en el que vivo para ser propietario. Es decir, para seguir viviendo igual, haciendo lo mismo que venía haciendo, pero siendo propietario del terreno. No es una respuesta comunista, digamos, el querer ser propietario de un terreno, pero digamos que lo que es una constante en nuestro país es que cada vez que alguien, persona o grupo indígena quiere, digamos, mejorar su situación, vivir mejor, vivir más libre, que no le estén pegando todo el tiempo, es un comunista, ¿no? Bueno, y después también como antecedente que las organizaciones indígenas que empiezan a aparecer a partir de fines de los 60, y que lo contó recién Jorge Nahuel, ¿no? Todo el tema de la Confederación Indígena Neuquina, cómo va surgiendo, y con sus articulaciones con la iglesia y con los partidos políticos, empiezan a adoptar también el nombre de comunidades, porque bueno, porque era el espíritu de la época, ¿no? Entonces en 1968 se funda, por ejemplo, la Coordinadora de Comunidades Indígenas de la República Argentina, con ese nombre, y pasan a tener, digamos, un discurso que todo el tiempo está hablando de la comunidad. Bueno, otro tema que quería plantear era, porque me lo suelen preguntar, y yo creo que a ustedes también, cuando alguna vez nos hacen entrevistas para medios, ¿cuál es la diferencia entre los mapuche y los indígenas del Chaco? Entre los mapuche y los com, por ejemplo, para que en tantos medios o tantos funcionarios digan que el problema son los mapuche y que en cambio los com son pacíficos, son buenos, ellos seguro que no son terroristas. Bueno, yo quería decir que esto también viene desde hace mucho tiempo, y por ejemplo, esto, bueno, no se ve nada, pensé que se iba a ver mejor, es una copia de la carta que le envía Julio Argentino Roca al gobernador Muñecas, Domingo Muñecas, en Tucumán, no ofreciéndole la mano de obra que mostró recién Mariano Nagui, que los dueños de los ingenios pedían para, ¿no? La mano de obra pampa, que pedían para sus ingenios, sino vendiéndosela, ¿no? Diciendo, porque en realidad el tema era que el proyecto de expansión sobre los territorios indígenas no había contemplado qué iban a hacer con la gente. Entonces, tenían digamos, la primera cantidad grande de prisioneros que se encargaban y no sabían qué hacer, y un buen proyecto para las élites, y sobre todo para las élites del norte, era enviarlos como mano de obra no barata, sino gratuita, ¿no? Mano de obra esclava a trabajar en los ingenios. ¿Y cómo lo quiere convencer Roca al gobernador Muñecas? Le dice, antes de terminar, es de oportunidad hacer notar a vuestra excelencia que esa provincia ha buscado más de una vez en los matacos del Chaco los brazos que demanda el desarrollo siempre creciente de su industria agrícola, y que obtendría ventajas positivas sustituyendo estos indios holgazanes y estúpidos con los pampas y ranqueles que, si bien están debajo del nivel moral y civilización relativa del gaucho, no les ceden en inteligencia y fortaleza, ¿no? Y es en este momento, o sea, no solamente en esta carta, sino en un montón de documentos que todo el tiempo el gobierno, sobre todo el gobierno de Roca, trata de instalar esa diferencia entre los indígenas del sur, que son irreductibles, que son maloneros, etcétera, y los del norte, que son pacíficos. Por ejemplo, en 1884, cuando el Senado debate el proyecto que envía el gobierno de expansión militar hacia el norte, cuando Roca dice, bueno, estamos terminando la campaña del desierto en la Patagonia, vamos a hacer lo mismo en el Chaco, algunos dicen, por ejemplo, el presidente Roca dice, la índole de las tribus se presta a su sometimiento, que será forzado además por la ocupación militar, ¿no? Es decir, presenta ese proyecto de expansión sobre el Chaco como un proyecto que
también por las críticas que había recibido, ¿no?, en la campaña del desierto mientras se hacía, y que algunas de esas críticas tenían que ver con la falta de rentabilidad de la campaña, pese a lo que se propagandeaba el gobierno, porque muchos decían, pero la tierra está quedando en manos privadas, por ese mecanismo que contaba Mariano, ¿no? Las tierras están quedando en propiedades privadas, y el Estado está poniendo la plata, está invirtiendo, y es un costo enorme. Entonces Roca dice, no, pero los del Chaco nos van a salir más baratos porque tienen una índole que se presta al sometimiento, ¿no? Y bueno, hay otra, para ser más rápido, no voy a leer todo, pero hay varias, incluso senadores que se oponen, que han criticado, como Aristóbulo del Valle, que han criticado muy gravemente, muy severamente la modalidad de las campañas, terminan aceptando que en el Chaco seguramente no va a hacer falta tanto despliegue militar porque son más civilizados. Son más inofensivos, dice Aristóbulo del Valle. Entonces interviene, por ejemplo, Absalón Rojas, senador por Santiago del Estero, el papá de Ricardo Rojas, que le dice, se conoce que el señor senador no ha andado entre ellos, entre los indios del Chaco, no los conoce bien probablemente, no hubiera venido a pronunciar su discurso si hubiera estado alguna vez cerca de ellos. Son tan malos como los de la Pampa, ¿no? Y acá lo que vemos es que, bueno, que en realidad la grieta en esta cuestión no tiene que ver con, digamos, posicionamientos políticos, sino con que cada uno está cuidando la inversión para extender su propio territorio, ¿no? Entonces el senador por provincia de Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, fomenta o puede llegar a entender la campaña contra los indígenas del sur, porque extiende, digamos, y es rentable para la provincia de Buenos Aires, mientras que el de Santiago del Estero quiere que se haga la campaña del Chaco, ¿no? Bueno, esta la voy a pasar porque me va a llevar mucho tiempo, si no. Una cuestión en la cual el Estado todo el tiempo está poniendo a través también, cuando digo el Estado, digo también a través de funcionarios, a través de personajes particulares, a través de ciertos académicos que, digamos, están en relación, que son intelectuales del Estado, es la categoría de salvajes, nómades, versus la posibilidad de que los indígenas lleguen a ser agricultores o colonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en septiembre del 82, de 1882, se debate en la Cámara de Diputados un debate larguísimo que duró un montón de tiempo y que se publicó en los diarios, que incidió mucho por esos días, que es el debate sobre el presupuesto, si se va a seguir presupuestando el sostenimiento de los indígenas concentrados en Colonia Conesa. Esta Colonia Conesa, que está en Río Negro, se había formado en 1800, lo tenía anotado por acá, perdónenme, se había formado en 1879 con lo que se consideraba, lo que se dijo en ese momento, los restos de la tribu de Catriel que habían sobrevivido a la batalla de San Carlos, ¿sí?, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, una de las últimas batallas, propiamente batallas, que había sido durante el gobierno de Mitre. Bueno, con estas familias de Catriel se funda esta colonia en un lugar que no era, digamos, su lugar ancestral, su lugar territorial, para sedentarizarlos y para obligarlos de alguna manera a producir, ¿no? El arzobispo Oneiros, por esos años, escribe, para 1879, que se trata de 800 familias, ¿no? Entonces, el presidente Roca, que sí quiere que se sostenga este presupuesto, dice que se trata de indígenas que se han sometido voluntariamente para progresar y que por ende son amigos, indios amigos y mansos. Después aparecen otras argumentaciones que tienen que ver con el peligro que puede llegar a representar dejar de sostenerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diputado Pereira, que era oficialista, decía, de negarse los fondos, esos indios amigos se dispersarían y se unirían a los salvajes, ¿no? Es decir, a los que todavía no han sido sometidos. Estamos hablando de 1882, no se han rendido todavía los grandes caciques, ¿no? Los grandes loncos. Ceballos, que saben que es el intelectual orgánico de Roca, que es el que inventa prácticamente, no inventa, no la saca de la nada, pero que articula y que le da forma a la teoría de los araucanos invadiendo territorio argentino y siempre extranjeros y siempre nómades y siempre salvajes, que lo organiza en un texto que es La conquista de 15.000 leguas, que luego que se presenta al Congreso de la Nación junto con el proyecto de ley de Avellaneda para extender la frontera más allá del Río Negro, y que después se publica como libro. Ceballos sigue con su discurso original, y entonces es como dicen, más papista que el Papa, más roquista que Roca,
Y entonces se niega incluso a esto que está proponiendo Roca de sostenimiento de la colonia, porque dice que es imposible, que no puede haber indígenas trabajadores y productores. Los indios no trabajan, los indios no siembran, ellos apenas volean avestruces. E insiste muchas veces a lo largo de este debate con que ellos solo volean avestruces, ¿no? Y también, bueno, él había dicho en la conquista de 15.000 leguas, hay que quitarles el caballo, es decir, sedentarizarlos, impedirles la movilidad y obligarles a punta de Remington a cultivar la tierra. Esa era la receta que él tenía para los que él llama araucanos, y que nos muestra que solamente por la fuerza el indígena podría convertirse con este criterio en trabajador, en agricultor, ¿no? Esto tiene que ver con todo, digamos, un cuerpo de características que van siempre juntas. Nómade, salvaje, irreductible, no trabajador, no productor, no merece la tierra, ¿no? Y en este caso también extranjero. El ministro de Guerra de Roca decía, el objeto de la expedición de 1881 no era el exterminio de todos los indios, sino de las tribus nómades, ¿no? Bueno, tranqui, solamente el exterminio de las tribus nómades. Es decir, esta diferenciación que hace el Estado entre nómades y sedentarios, imponiendo una categoría de nómades a algunos y una categoría de sedentarios a otro, que no tiene mucho que ver con prácticas propias de estos pueblos, sino con el proyecto que el Estado define para ellos, puede significar la vida o la muerte, ¿no? Julio Argentino Roca, siendo presidente, en uno de sus discursos de apertura de las sesiones del Congreso, dijo: no cruza un solo indio por las extensas pampas donde tenían sus asientos numerosas tribus. Es decir, y a mí me interesa el verbo, ¿no? Porque no dice que no hay, dice que no cruza un solo indio. Entonces, es uno de los pocos momentos donde Roca reconoce un proyecto de exterminio, pero además es un proyecto de exterminio dirigido, ¿no? Como el de como reconoce Benjamín Victorín, dirigido a los nómades. Si se sedentarizan, si se quedan, digamos, en reducciones, bueno, ahí pueden salvar la vida. Esta frase me gusta, es de 1878, también de Ceballos, en la conquista de 15.000 leguas, dice: los indios que vagan en los llanos de la Patagonia, al sur del Río Negro, no son invasores porque, y fíjense el razonamiento, porque su índole y sus costumbres difieren radicalmente de los caracteres morales de los araucanos. Fíjense el razonamiento, ¿no? Los araucanos son invasores, tienen ciertas costumbres, tienen cierta índole. Estos indios de los cuales está hablando Ceballos en este momento son diferentes, por lo tanto no son invasores, ¿no? Es un razonamiento circular donde hay una causalidad, bueno, un poquito forzada, y luego va a decir que los tehuelche, y él va a hablar también, Estanislao Ceballos es uno de los organizadores de este discurso que opone permanentemente mapuches a tehuelche, como si fueran digamos, dos categorías totalmente distintas, y pone que los tehuelches son indios naturalmente preparados para la civilización, que algún día serán la base de la población argentina de la Patagonia, ¿no? Y esto, fíjense que esto, digamos, continúa muchas personas, que, digamos, surge sobre todo en personas anti-mapuche, que tienen un discurso anti-mapuche, porque no es que el discurso que sostiene al día de hoy que los tehuelches fueron exterminados por los mapuches, como leemos muchas veces en notas de diario y eso, no es porque están proponiendo una gran cosa para los tehuelches, son simplemente anti-mapuche, ¿no? Negadores de derecho en general. Y esto se ha seguido sosteniendo, y acá tiene que ver con esto que yo mencionaba, ¿no? El hecho de que estos discursos son ciegos y sordos, aunque no dejan de hablar, porque no perciben o no incorporan ni siquiera los datos de la realidad o los datos de sus propias fuentes oficiales, ¿no? Es decir, los últimos jefes tehuelche, los últimos líderes tehuelche, los que fueron llevados para ser exhibidos al Museo de la Plata, como Inacayal, no fueron conducidos al Museo de la Plata por los mapuche. El nivel de casi extinción en el que quedó el pueblo tehuelche, con un nombre impuesto además, ¿no? Y con una categoría que agrupa, porque dentro de tehuelche entran cosas distintas, pero digamos así, todo como conjunto, han quedado al borde de la extinción en un momento. Su lengua está en grave peligro y no se ha extinguido gracias a los esfuerzos, sobre todo de gente muy joven que está luchando por recuperarla, con mucha dificultad, pero con mucha constancia, con mucha coherencia, por suerte.
la lengua no fue reemplazada por el mapudungún, fue reemplazada por el castellano y en algunos casos por el inglés. Los tehuelche que fueron sometidos, digamos, proletarizados y sometidos a situaciones de servidumbre o de trabajo durísimo y mal pago, como ahora se está reconociendo, y hay una movida ahora que es el centenario de las huelgas de Santa Cruz, aquellas que fueron después reprimidas tan salvajemente, lo que cuenta Osvaldo Bayer en La Patagonia Trágica, que ahora se está reconociendo que entre los fusilados no había solamente obreros europeos, sino que también había mapuches y tehuelches, ¿no? Y sobre todo tehuelches. Y bueno, esa reducción a esas condiciones terribles de trabajo y a esas terribles represiones no tienen nada que ver con las relaciones que pudieran tener o no con los mapuches, ¿no? Digo, acá hay un Estado que no se hace cargo, obviamente, de su rol genocida, que nunca se hace cargo. Bueno, a ver si puedo ir acortando. Bueno, esta frase, Lucio B. Mansilla, uno de los, digamos, de los pilares de lo que es el discurso oficial sobre indígenas, que todos leímos una excursión a los indios ranqueles alguna vez en la secundaria, luego fue diputado, ¿no? Y como diputado resultó ser menos admirador de la cultura indígena de lo que se muestra él en su libro, ¿no? Entonces, en 1885, cuando se debate un proyecto de colonias indígenas, que fue probablemente el único proyecto que hubo durante un siglo, que planteaba, digamos, una política integral, aunque no fuera la mejor, pero que planteaba por primera vez decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con los indígenas a los cuales les quitamos la tierra? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué política vamos a tener? Luego se dejó de pensar esto y se esperó la extinción, ¿no? El Estado se sentó a esperar la extinción de los indígenas del lado de Puelmapu. Mansilla, frente a ese proyecto, decía, en este proyecto se quiere realizar lo que en otra época fue mi desideratum, sosteniendo que no había peor mal que la civilización malentendida cuando estábamos divididos en dos escuelas. La una que preconizaba el exterminio de todos los indios y la otra que sostenía que era mejor incorporarles, por decirlo así, a nuestra civilización de índole germano-cristiana. Bueno, Mansilla renegaba de la herencia latina y decía que nosotros somos germano-cristianos. Bueno, el indio, por sus caracteres semíticos, es completamente, orgánicamente, por razones de evolución, refractario a la civilización. No puedo decir que lo mejor que hay que hacer con los indios sea exterminarles, como están haciendo los norteamericanos, cuya autoridad estamos invocando siempre. Pero, acá me perdí porque no leo bien. No puedo decir que lo mejor que hay que hacer con los indios sea exterminarles, pero los norteamericanos, cuya autoridad estamos invocando siempre, han adoptado desgraciadamente este temperamento. Es decir, él dice, yo no digo que haya que exterminarles, pero miren, los norteamericanos están haciendo eso, ¿no? Aparte de esta cuestión, esta curiosidad de asignarles caracteres semíticos, que, bueno, también lo sostenían otros como Olascuaga, que decía que el origen de los mapuche era una migración fenicia. Bueno, en el caso de Olascuaga, por lo menos decía que se notaba que eran una migración fenicia por su industriosidad, ¿no? Olascuaga sostenía la idea de que los mapuches eran un pueblo trabajador y que cuando tenía los recursos era industrioso. Lo mismo decía Clemente Onelli, pero bueno, el Estado es sordo a estos discursos y sigue hablando en función de otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cuánto me queda de tiempo? ¿Ya tengo que cerrar? 5 minutos. Bueno, perfecto. Yo quería mencionar, aunque probablemente, bueno, voy a hacer corto. Hay una cuestión que, algo de esto dijo recién Mariano Nagui, ¿no? Cómo los pampas, esta categoría pampa que el Estado aplica para todos aquellos que son tomados prisioneros, ¿no? Luego de las campañas, de las llamadas campañas al desierto. Las campañas al desierto se hacen contra distintos pueblos, pero una vez que son tomados prisioneros y pasan por la maquinaria de los campos de concentración, como puede ser Valcheta, como puede ser Martín García, salen como pampas. Es decir, están los documentos, por ejemplo, de los barcos que llevan, que ingresan personas o familias a Martín García, donde estas familias son puelche, chaciches, salineros, tehuelches incluso. Cuando salen de Martín García para ir a trabajar en los ingenios o para ir como esclavos o como servidores domésticos, son todos pampas.
¿no? Se borra, por lo menos en los documentos, se borra su procedencia, se borran sus nombres propios, porque se los bautiza y se les pone un nombre cristiano. En el caso de los que van al servicio doméstico, se les pone el apellido de la familia para la cual van a trabajar, ¿no? Y también hay una tensión ahí entre el carácter de indígenas prisioneros, delincuentes, criminales, porque algunos dicen, pero si están presos en Martín García es porque son criminales. Otros dicen, no, porque son prisioneros, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Son prisioneros, son criminales? ¿Qué pasa entonces con su vida, con lo que van a poder hacer o no una vez sean además trabajadores? Entonces, por ejemplo, Eduardo Holmberg, un naturalista que trabaja al servicio del gobierno de Julio Argentino Roca, y que va a Misiones, donde el hermano de Julio Argentino Roca, Rudecindo, recibió como premio por sus acciones genocidas en la provincia de San Luis, recibe como premio, es el primer gobernador de Misiones, ¿no? Y tiene mano de obra gratuita indígena para todas sus empresas, y tiene mano de obra también estatal y recursos estatales para seguir enriqueciéndose de una manera bastante escandalosa en la época, ¿no? Y Eduardo Holmberg va a visitar el ingenio que puso Rudecindo Roca en Misiones, ¿no? Y entonces dice, son más de 100 los pampas araucanos trabajando en el ingenio de Roca, indios cautivos que han tomado de la isla Martín García, que procedían seguramente de las conquistas australes. O sea, naturalizando totalmente, ¿no? Que los que han sido tomados cautivos estén trabajando en el ingenio del hermano del presidente. Y como hay un intento de fuga importante en 1886 en ese ingenio, que fue reprimido salvajemente, que le mandan el ejército para reprimir, él ahí quiere disculpar a Rudecindo y dice, si son cautivos, si son prisioneros de guerra, y la bastardilla está en el original, si son prisioneros de guerra, no puede suponerse que el general Roca, jefe disciplinario, haya confiado su custodia a guardianes puramente particulares, o sea, de Rudecindo, sino a soldados de la nación, que debían, bueno, no sé qué dice ahí, que debían, bueno, proteger dentro de la propiedad privada. En este caso son sus guardianes militares los que han hecho fuego, empleando el derecho de la guerra, de matar a los prisioneros fugitivos, crimen que ninguna ley condena. En ninguna parte consta que el Ministerio de la Guerra haya devuelto sus libertades a los indios prisioneros, ni el general Roca ha hecho misterio de que iba a hacerlos trabajar en su ingenio. Es decir, está disculpando a Rudecindo Roca, que tiene mano de obra esclava, que le da el Estado, porque él es el hermano del presidente, y entonces tiene un privilegio en esa cuestión, y que ante la fuga organizada de muchos de esos prisioneros, le manda soldados que abren fuego y que matan a gran cantidad de esos prisioneros trabajadores en su ingenio. Entonces, el argumento es que a estos prisioneros siguen siendo prisioneros, y esto es un poco lo que decía Mariano recién, ¿no? Por su pertenencia al pueblo indígena, no van a dejar nunca de ser prisioneros. Pasaron más de 10 años, porque estos prisioneros además son parte de los que fueron tomados en Villa Mercedes, no, más de 10 años, no, 8 años, y siguen siendo prisioneros, es decir, no son, de ninguna manera son considerados trabajadores, por más que gran parte de la historiografía oficial ha querido, y tenemos colegas que siguen diciendo, que bueno, se les dio trabajo, ¿no? No era un trabajo esto, eran prisioneros de guerra los cuales se podía matar. Esto, bueno, por curiosidad, cuando los tiempos son tan terribles, resulta que el diario La Nación termina pareciendo progresista, ¿no? Entonces el diario La Nación, sobre la fuga de pampas, en este caso de un ingenio San Pablo en Tucumán, porque la gente se fugaba, es decir, no estaba, digamos, sumisa y aceptando su destino, el destino que le preveía el Estado, sino que son permanentes los intentos de fuga. Entonces, cuando se fugan del ingenio San Pablo en Tucumán y los persigue la policía a los balazos en 1887, Bartolomé Mitre escribe un editorial en el diario La Nación y dice: no sabemos en qué condiciones se encontraban reunidos en el ingenio de San Pablo los 60 fugitivos, pero no eran delincuentes, puesto que no estaban en la cárcel, ni prisioneros de guerra porque trabajaban en un ingenio. Eran simples jornaleros que de grado o por fuerza, y prevé acá que puede ser que sean jornaleros por la fuerza, tomaban parte en las acciones del establecimiento. ¿Con qué derecho entonces se les ha perseguido con gente armada cuya consigna ha sido rescatarlos o matarlos? ¿Qué ley coloca al indio en la condición de verdadero esclavo cuya, no sé, está a la merced absoluta de su amo? Lejos de existir tal ley, nuestra Carta Fundamental garante la libertad para todos los habitantes del territorio y borra la palabra esclavo del Código Social de la República.
Lo de Tucumán es un bárbaro atentado contra la ley y contra la humanidad, ¿no? Unos años antes, 10 años antes, también Bartolomé Mitre había escrito ese editorial que mostró Mariano, en el cual se acusaba a Rudecindo Roca, ¿no?, al que estaba en Misiones ahora con su ingenio, de cometer un crimen de lesa humanidad, y al Ministerio de Guerra de cometer crímenes de lesa humanidad contra los pampas y ranqueles. Es decir, hay una tensión acá y hay toda una serie de publicaciones, de prensa. El diario La Nación de Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre venía de la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? No es un humanista. Y sin embargo, estaban presentes en ese momento los recursos simbólicos como para cuestionar desde la idea de las garantías, desde la idea de la lesa humanidad, desde la idea de los derechos humanos, diríamos hoy, las acciones de estos gobiernos, no solamente en la expansión, en lo que fueron acciones presuntamente de guerra, aunque la mayor parte de las veces era contra familias inermes, contra la sociedad civil, como decía Mariano, sino también en todo lo que iba a ser su vida décadas después como trabajadores que seguían siendo esclavizados. Bueno, quería hablar de la palabra pampas, pero bueno, no voy a tener tiempo. Para cerrar, bueno, en ese proceso que nos estuvo contando Jorge Nahuel acerca de los inicios de la Confederación Indígena Neuquina y el tema de los parlamentos de la Confederación, también se producen parlamentos nacionales, ¿no? Y en estos parlamentos nacionales, el primero se realiza en 1972 en la ciudad de Neuquén, y en 1973 se produce el segundo, ¿no?, que es, ya no le van a poner Parlamento Nacional Indígena Futa Chabón como le ponen al primero, sino Parlamento Nacional Indígena Eva Perón. Estamos en 73, ya asumió Cámpora, y se realiza este segundo Parlamento Nacional en el Teatro San Martín en la ciudad de Buenos Aires. Allí van, entre otros, Abelardo Coifín, que es el primer legislador mapuche de la provincia de Neuquén, ¿no?, que pertenece, según él declara, a la comunidad agrupación, en ese momento se decía agrupación de San Ignacio, ¿no? Este es Abelardo Coifín, me encanta esta foto, miren cómo lo mira el pichiché, no sé si será un hijo, un sobrino, alguien así. Bueno, Abelardo Coifín es uno de los primeros que empieza a ser acusado abiertamente de terrorista, de subversivo, la palabra en ese momento era subversivo, por el gobierno de la época, porque en realidad lo que sucede en ese segundo parlamento del 73 es que lo que llamaríamos la grieta de hoy en día, pero que en ese momento era la interna dentro del justicialismo, es decir, se mete la AAA en el seno mete sus servicios en el seno de este parlamento, y, por ejemplo, atacan a Abelardo Coifín y a un compañero de él, un amigo que no era mapuche, pero que era de la misma bancada, que era Eduardo Boamcha, y les dan una paliza, ¿no? Entran, los secuestran del Congreso que se estaba llevando adelante en el Teatro San Martín, y le dan una paliza, acusándolo de subversivo, ¿no? Después la mano se va poniendo más pesada. Este es el caso que los neuquinos creo que todos lo conocen, el caso de Celestino Aigo, que aún al día de hoy está desaparecido, y con el cual este Estado que no escucha, que no ve, pero que habla, lo había venido tratando su caso como un desaparecido, un militante social desaparecido, pero no se hacía mucha referencia ni a su origen mapuche ni a su militancia mapuche. Y es gracias a la intervención de las organizaciones sociales, de la Confederación, también de personas de la Confederación que han trabajado cuando se hacen los juicios en los últimos años, que se le devuelve la identidad mapuche a Celestino Aigo y se lo recupera como un militante que no era solamente un militante barrial que buscaba, elevar el nivel de vida de los hijos de los obreros, que quería formar una biblioteca popular, sino que además tenía un pensamiento y un discurso sobre las tierras de sus antepasados en la zona de Aluminé, ¿no? Y esto pasa con muchas personas que han sido duramente reprimidas durante la dictadura en Argentina. Los pueblos indígenas, todos los pueblos indígenas tienen exiliados, tienen desaparecidos, tienen gente que ha estado detenida a disposición del Poder Ejecutivo, gente que ha sido torturada, y esto, el discurso oficial, incluso el de las organizaciones de derechos humanos, lo ha desconocido por mucho tiempo, por esta cuestión de que los indios están allá, y la historia está acá, y la historia la construyen, ¿no?, los que vinimos de los barcos, como se dice, y entonces el lugar de lo indígena queda en todo caso o para el exotismo o para algún reclamo que se les permite, pero que tiene que ser, puramente propio de su pueblo y que no se le ocurra meterse con la historia nacional, ¿no? Bueno,
en realidad un poco parte del trabajo que estamos haciendo es eso, mostrar, bueno, todas estas correlaciones y que las personas reales, bueno, tienen muchas manifestaciones y que nadie es solamente una cosa, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en Tucumán, acá me quedó mal el título, bueno, intervienen, por ejemplo, en Tucumán en el año 73, cuando se produce un parlamento, el primer parlamento de los Valles Calchaquíes. Ahí en la foto se ve el que está hablando, es el papá de Delfín Jerónimo, y los que lo puedan conocer, ahí está Delfín Jerónimo sentado, ahí yo lo veo a la izquierda de él, ¿no? Que era un chico de 20 años. Bueno, se infiltran también elementos no solamente de la AAA, sino ya también elementos que van a empezar a actuar a partir del 75, ¿no? En lo que fue la avanzada militar contra las organizaciones sociales en Tucumán, acusando a la Federación Indígena de permitir, no los acusan a ellos de subversivos, pero sí de estar alojando elementos subversivos. Y con el mismo criterio que van a intervenir el AIRA en 1978, el que lo manda a intervenir es Juan Carlos Colombo, que en ese momento era interventor militar en la provincia del Chaco, y que hoy en día fue condenado por crímenes de lesa humanidad en la provincia del Chaco, y que interviene el AIRA, que es la Asociación Indígena de la República Argentina, con el argumento de que como los indígenas son menos argentinos, son menos patriotas, son menos confiables, puede ser que estén alojando, en este caso el argumento era que estuvieran alojando subversivos chilenos, ¿no? Que en el marco, bueno, de esta cooperación entre las distintas dictaduras estaban siendo perseguidos en Chile. Bueno, hasta aquí entonces esta cuestión. Lo que traté de mostrar un poco fue cómo el nivel de arbitrariedad de las categorías que luego se presentan como objetivas, como fundadas, como documentadas, ¿no? Y cómo muchas veces surgen de proyectos propios de las élites o de la propia ceguera del Estado, ¿no? De la propia mala voluntad muchas veces del Estado por comprender qué es lo que está sucediendo realmente. Y la verdad, lo que vengo pensando últimamente es que esto tiene que ver, el hecho de que no se hayan parado, digamos, no se hayan detenido estos discursos, tiene que ver con que hasta el día de hoy el Estado, por lo menos en Argentina, el Estado no ha dejado nunca de tener un proyecto de dominación, ¿no? El único proyecto que tiene para los territorios indígenas sigue siendo la explotación de los territorios con la menor, digamos, injerencia de los pueblos indígenas posible, ¿no? Y eso pasa con el pueblo mapuche y pasa con otros también. Con el pueblo mapuche lo que sucede es que hay un discurso negacionista y un discurso sobre el terrorismo, sobre la extranjeridad, sobre el salvajismo mucho más articulado, porque hubo intelectuales orgánicos como Ceballos que lo publicaron, que lo armaron, pero no es solamente propio de lo que el Estado hace con el pueblo mapuche, ¿no? Entonces, bueno, pienso que estamos en un momento en el cual es un momento histórico, porque, bueno, la sociedad yo creo que está más receptiva que hace algunas décadas, y que bueno, que hay que empezar a pensar otro proyecto, ¿no? Y dejar de hablar del conflicto mapuche y empezar a hablar de la falta de proyectos del Estado Nacional y de la sociedad no mapuche, ¿no? A ver qué es lo que se puede hacer con eso. Bueno, aquí me detengo y en todo caso quedo para las preguntas. Muchas gracias por su presentación, Diana Lentón. Voy a, bueno, primero que nada agradecerle a todos los exponentes, al Peña y Martín Correa, al Peña y Jorge Nahuel, Mariano Naki y Diana Lenton, que nos presentaron diferentes aspectos de esta vida, ¿verdad? De este siglo XX tan dinámico y también tan complejo para el pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera. En honor al tiempo voy a hacer una pequeña revisión de las preguntas y también comentarios que nos hicieron por Facebook. Creo que hay un par de preguntas específicas y un par de preguntas generales, pero voy a ir leyéndolas para que ustedes la puedan contestar. De atrás para adelante, bueno, mandaron muchas felicitaciones por las exposiciones. Mariana Videla, Elma Singorenko, Andrea Miglio, muy agradecida, dice, de los recorridos presentados por Diana, dice, excelente todas las exposiciones, saludos desde Río Negro. Beatriz Gentile, excelente presentación, Diana, muchísimas gracias. Lucho Dodario dice, muy buenas noches a todos, excelentes intervenciones de Martín, Jorge, Mariano y Diana, muchas gracias por este espacio de análisis y reflexión, saludos.
Alexis Papacian dice, excelentes intervenciones de Jorge y Mariano, gracias por organizar estos espacios. Comparto el link de breve trabajo de Agamben, muy explicativo sobre la noción de campo de concentración, tomando el tema de Mariano. Bueno, Fernanda Molina también en el tema de Mariano hablaba de esclavitud y bueno, habla del concepto de trata de personas. Al Peña y Jorge Nahuel, Sandra Ferrero le dice la claridad de una verdad que nace y se construye poniendo el cuerpo. Gracias. Elma Singorenko también dice gracias Jorge, muy esclarecedor. Cristina Rosa, muy clara su exposición. Jorge Nahuel. Beatriz Gentile, acá hay una pregunta dirigida al Peña y Jorge. Gracias Jorge Nahuel por la claridad. Dejo una pregunta. ¿Cómo juega hoy el MPN en relación al conflicto actual y a la ley de relevamiento territorial? Esa se la dejo ahí, Peñi, para que si usted la pudiese contestar. Y hay otra pregunta hacia Martín. Dice Juana Julieta, dice Mari, pregunta al expositor, ¿hay actualmente alguna ley de recuperación de territorio mapuche a aquellas tierras que fueron arrendadas a 99 años en Chile? Pregunto porque, como conté ayer, mi familia le sucedió eso. ¿El despojo de más de 90 años no es inconstitucional? Esas serían como algunas de las preguntas que dejaron aquí en el Facebook. No sé si para juntar todas las preguntas y que los exponentes puedan responder de una manera también en honor al tiempo, si alguien del panel que está aquí presente, de los en Facebook, en Zoom quiero decir, tiene alguna pregunta también que dirigir a los exponentes. En principio yo tendría, no quisiera, si hay alguien que quiere adelante, pero yo tendría dos en realidad. Enrique Macés. Sí, bueno, muy buenas las 4 exposiciones, pero lo que plantea Diana, fundamentalmente en el tema de Aigo, también es una muestra de la larga relación en la Norpatagonia de, en ese momento llamaban comunidades indígenas con el peronismo. Desde la etapa de territorio nacional hasta fuertemente, bueno, los años 70. En el caso de Aigo, junto con Huancha, formaban parte del bloque peronista que está de alguna manera cercana a la tendencia revolucionaria. Y sufrieron persecución y otro miembro, no diputado, pero sí asesor, estuvo desaparecido y encarcelado en Nano Balbo. Pero lo que me interesaba destacar, el caso de Aigo no es una postura individual de él, sino que de alguna manera recoge esta tradición que viene desde los años 45, básicamente, en adelante. Feley Enrique. Erasmo, o si quiere contestar Peñi Martín Correa o el Peñi Jorge Nahuel, algunas de las preguntas que hicieron por Facebook, antes de que Erasmo diga sus preguntas. Bueno, sí, voy a contestar lo más sintético posible lo que preguntaba la compañera. Cuando uno habla de la deuda que tiene el Estado con el pueblo mapuche, porque es una deuda de la democracia, cuando digo eso es que tanto el Estado nacional como provincial han venido acumulando esta deuda y sin resolver, que es la propiedad de la tierra, que es el reconocimiento de los derechos constitucionales, el reconocimiento al derecho a la consulta y todo lo que eso implica. A nivel local tenemos un responsable directo que es el Movimiento Popular Neuquino, que gobierna Neuquén desde que se fundó Neuquén. Por lo tanto, esa deuda es eterna porque no logran resolver, no tienen la menor intención de resolverlo. Hoy está a punto de caer en pocas horas la ley de reglamento territorial, y la ley de reglamento territorial no es la reforma agraria, es apenas poder mensurar las tierras que se están ocupando actualmente, dejando de lado la enorme deuda que hay en relación a política de restitución territorial.
Bueno, Neuquén no es capaz de avanzar ni siquiera en ese punto, y su decisión política negacionista nace desde la misma ley que se aprueba en el año 2006, donde los únicos 2 votos en contra que tuvo la ley, por la cual no salió aprobada por unanimidad, fue por el voto negativo de los representantes del Movimiento Popular Neuquino. Por lo tanto, esa es la deuda que viene acumulando un partido que prácticamente es el dueño del Estado, y cuando digo dueño del Estado, que se enriquece a costa de la administración de una de las provincias más ricas del país y más endeudada del país, para ver el grado de maltrato que se hace a una situación que debería ser de privilegio a nivel nacional. Así que estamos a pocas horas de que esa ley caduque, porque si antes del viernes que viene no se logra una prórroga, esa ley va a quedar sin efecto. Nos costó tremendamente firmar un convenio entre nación y provincia para que se implemente la ley de ordenamiento territorial. 6 años presionando y denunciando a todos los niveles para que se firme el convenio que pondría en marcha el reglamento territorial. Todo eso se puede desmoronar, se puede ir al piso si cae la ley la próxima semana. O sea, en ese estado de acumulación de deuda de parte de la política pública nos encontramos hoy en día. Así que mucho trabajo para hacer. Mucha tarea todavía inconclusa que tenemos que tratar de regenerar. Fele y Peñi. Martín. Mira, aquí hay 2 cosas que quisiera. Lo primero es señalar respecto a la pregunta de los arrendamientos 99 años. Los arrendamientos 99 años se producen posterior al proceso de erradicación. O sea, viene la gran usurpación de las tierras antiguas, se entregan los títulos de merced. Y ahí vienen los arrendamientos 90 años al interior de los títulos de merced. De las 500.000 hectáreas que quedaron, de los 10 millones, al año 1971 habían 400.000. Muchas de ellas se pierden a través de, entre otras cosas, arrendamiento de 99 años, o corridas de cerco, o compras fraudulentas, etc. Si bien no hay constitucionalmente o legalmente algo con qué combatir eso, sí se han recuperado varias tierras al respecto. La semana pasada ya hubo un dictamen respecto de unas tierras de una forestal que eran tierras al interior del título de merced, y ahí se apela en argumentos judiciales del engaño que hubo, de que no hubo voluntad, etc. Pero va más por una carrera judicial propia de cada LOF, de cada territorio que establece su demanda, que una política de Estado. La única vez que hubo una política de Estado al respecto fue el proceso de reforma agraria, que de oficio, a través del convenio entre la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, y el DACIN, el Departamento de Asuntos Indígenas, las tierras que faltaban dentro de los títulos de merced se devolvían a las comunidades de oficio. Luego del golpe de Estado nuevamente se perdieron. O sea, no existe una norma que hable de la inconstitucionalidad de esto, pero sí se está creando una jurisprudencia que habla de la posibilidad de recuperar aquellas tierras. Y luego quisiera hacer una pequeña aporte a la exposición de Mariano respecto de los guetos, respecto al pueblo mapuche, e ir un poco más allá. Poco se sabe, por ejemplo, en Rapa Nui, que también es un pueblo, en Rapa Nui se incorpora la isla a la fuerza, a Chile, en el año 1888, que son los mismos años en que se produce todo este proceso que estamos hablando, de la campaña al desierto, de la ocupación militar de Hualmapu, etc. Y desde 1888 hasta 1964, los Rapa Nui no pudieron salir de Hangaroa, que es un pedacito chiquitito de la isla. Eso los chilenos no lo sabemos, eso no se cuenta. Están los moai, los ajus, como una cosa turística que se vende, pero durante todo ese tiempo la propiedad estuvo transferida, arrendada a la Wilson Bafurman, donde tenía animales, participaba la Marina y múltiples médicos. El nivel de violaciones, de violencia que hubo en ese tiempo fue brutal. Aquel que salía de Hangaroa, que es un triangulito chiquitito donde están las casas, era tomado preso y era llevado al leprosario, como aquellos cuyas mujeres violaban, los pinchaban con una suerte de vacuna para los caballos
y les salió un brote y los mandaban al leprosario bajo el argumento que tenían lepra y vamos violando mujeres. Hoy día gran parte de la población también, Rapa Nui, es hija de las violaciones. Y esto se acaba en el año, recién en 1964. En 1964 se le entregan carnet de identidad. O sea, esto fue ayer. Ahí también hubo un gueto. Ahí también un campo de concentración. Ellos hablan del gueto de Hitorangi. Eso quería decirlo como un aporte. Respecto a lo demás, si bien la persona, la Lamien que pregunta lo hace por el arrendamiento de los 99 años, viene después de los títulos de Merced. El reconocimiento de la totalidad de los títulos de Merced es el piso básico para empezar cualquier conversación. La conversación real va después también con las tierras antiguas. Eso. Y muchas gracias, pero yo en vista del horario yo me tengo que retirar y tengo un compromiso. Yo era hasta las 9 lo que yo tenía planeado. Si no, voy a tener graves problemas familiares que ustedes no me los van a solucionar. ¿Ah? Pero agradecido de la invitación, de la participación, una vez más, Juan Carlos, cuenta conmigo para siempre, a todos los demás, feliz de verte a ti, Jorge, a los demás compañeros que están en esta conversación que creo importante, creo que es fundamental seguir contando lo que no se ha contado, seguir develando lo que no se ha develado, sacar a flote las verdades. Le cuesta a quien le cueste. ¿Feliz? Feliz, Peñi. Chaltomay, Peucayal, Peñi. Erasmo, tus preguntas yo creo que ya hay como para ir finalizando también por el tiempo, para ir cerrando este ciclo, este espacio tan hermoso también de conversación. Te dejo la palabra para que hagas las preguntas y después los exponentes puedan responderlas y vamos a ir después a las palabras de Damián. Feliz, Chaltomay. La pregunta era para los... Había dos preguntas para los tres historiadores. El Peña Martín Correa es historiador, si no me equivoco, no. Uno para los tres historiadores que tiene que ver puntualmente con la cuestión de lo que nos vienen aportando a partir de todos estos estudios historiográficos que digamos, que revelan, los avances de esta historiografía revelan mucha evidencia que si uno los estudia, uno podría entenderla como una comisión de varios delitos, ¿no? Entonces, de la misma forma, si bien es difícil, ustedes mismos han señalado la cuestión de aplicar la categoría de genocidio a lo que pasó acá durante la llamada conquista, mal llamada conquista del desierto, y el otro lado la pacificación de la Araucanía, si ustedes creen que en algún futuro podría llegar a pasar algo como los juicios de Nuremberg, ¿no? Eso para los historiadores. Y para el Peñi Jorge Nahue, la cuestión era, cuando hablaba él en relación a esta cuestión, me surgía esta cuestión de no es nueva, esta siempre dicotomía entre la ciudad y el campo, y cómo lo difícil que es pelear con los estereotipos, ¿no? Entonces yo pensaba, no dejo de pensar no sé si usted lo conoce, Peñi, o ha escuchado hablar de David Aniñir, el poeta que habla del Mapurbe, alguien que vive en Santiago de Chile, ¿no? Es como si acá sería un mapuche viviendo en Capital Federal. Entonces, lo que yo me preguntaba era, Cortázar en alguna oportunidad, en una entrevista, recuerdo que dijo que ser argentino era estar lejos y estar triste. Entonces yo le quería preguntar al Peñi, para él, ¿qué sería ser mapuche, ¿no? Porque con un Peñi me decía, no, yo soy como todo mapuche, tengo tierra y caballo. Y yo me siento mapuche, yo soy mapuche, no tengo ni tierras y me encantaría tener un caballo, siempre amé los caballos. Entonces, hay un problema, porque seguimos en una dicotomía que asocia al mapuche a alguien que tiene tierras y que vive en el campo, y yo me quedaría con David Aniñir, que aparte es alguien que le gusta el heavy metal, que está atravesado por toda la cultura urbana, y él se define como mapurbe. Entonces, si no sería interesante ampliar o luchar contra ese estereotipo, de forma tal que los reclamos territoriales, que no nos compete a todos, sí nos uniera en otra cosa que sería como una cuestión de comunidad, ¿no? Es eso. Quizás Peñi Jorge, dado que finalizó la pregunta con usted. Sí, la verdad que nosotros tratamos de romper con esas clasificaciones, porque de alguna manera son clasificaciones externas, ¿no? Que nos desligan, nos separan de todo un contexto histórico donde estamos tratando de reivindicar nuestra condición de pueblo-nación.
El próximo año va a haber un censo nacional, el censo que se hace cada 10 años acá en Argentina, y estamos preparándonos para organizar un fuerte trabajo de concientización para que la población mapuche sea identificada y no sea reducida como ocurrió en la década pasada, en que se identificó solamente lo mapuche ligado a lo rural o a lo campesino. La gran población mapuche está instalada en las principales ciudades del país y tiene que ser identificada como tal, o por las principales ciudades de acá, digamos, de la Patagonia, y es necesario que sea identificado como tal. Es obligatorio que el censo identifique la población mapuche más allá de los límites rurales o urbanos, y es allí donde nosotros queremos marcar una fuerte presencia, y para eso hay que sensibilizar también para que esa enorme población mapuche que vive en las principales ciudades de la Patagonia se identifique como tal, y que no asuma ese otro estereotipo impuesto por el cual él se fue de la comunidad y ya no es más mapuche, porque esa es un poco lo que se ha promovido. Entonces nosotros rompemos con ese tipo de categorización que ha hecho el Estado de manera absolutamente intencionada, y nos declaramos como parte integrante de un pueblo-nación. Y sostenemos que es la ciudad que se instaló en el territorio y no nosotros que nos instalamos en la ciudad. Las últimas generaciones, es decir, había una idea de que quien vivía en la ciudad era el mapuche que se había venido del campo, pero hoy, en esta sociedad contemporánea mapuche, hay generaciones enteras que han nacido acá y que no renuncian a su condición, o a medida que van concientizándose de su historia, van asumiendo con total orgullo y dignidad su condición de mapuche, y hacia esa población hay que llegar para que en el 2022 se identifiquen con plena seguridad y le den toda la trascendencia y la dimensión que tiene hoy la presencia mapuche en esta región del Gualmapu. Es el objetivo que tenemos para mostrar que al menos la tercera parte de la población de Neuquén, por hablar de un punto más específico, es mapuche. Y así va a identificarse, por lo menos vamos a trabajar para que esa identificación aflore, que rompa con todos los prejuicios, con toda la represión, con todos los complejos que fue instalando el sistema sobre la conciencia mapuche. Chaltu Peñi, ahora a Diana y Mariano. Bueno, ante todo quiero decir que no soy historiadora. No tengo nada contra los historiadores, pero tampoco quiero que me acusen de usurpación de títulos. Yo soy antropóloga. Así que, claro. Bueno, no, me parece que respecto de esto que estaba respondiendo Jorge Nahuel, me parece que es un tema muy interesante, que por ahí no sé si es igual en otros países de Sudamérica, no sé si es igual en Gulumapu, pero hay una cuestión, un dato de la realidad que nos dan los últimos dos censos, que son el del 2001 y el del 2010, que son los que preguntaron, ¿no? Después de un siglo, los que empezaron a preguntar por la identidad, ¿no? De las personas. Y la pregunta es si en este domicilio vive alguna persona que es perteneciente o descendiente de algún pueblo indígena. Y la respuesta, lo que fue la gran sorpresa, especialmente en el 2001, que fue el primero, es que las ciudades están llenas de gente perteneciente a pueblos originarios, y de todos los distritos del país, de todos los distritos censales, el que tiene mayor cantidad en términos absolutos, no en términos relativos, que son Chubut, Jujuy y Salta, pero en términos absolutos, es el AMBA, lo que llamamos el AMBA, es decir, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, medido en números absolutos, es donde está la mayor cantidad de gente que respondió que sí, que perteneciente o descendiente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las migraciones internas, tiene que ver con la violencia económica, tiene que ver con la consecuencia de las políticas de desalojo de los territorios, que hoy en día no tenés el ejército de Roca andando por las comunidades, pero tenés los ojeros, ¿no? Y tenés los petroleros, y tenés todo esto, que es consecuencia del genocidio. Entonces me parece lo que dice Jorge, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia política esto, y sería bueno que el resto de los ciudadanos lo empiece a entender, ¿no? Porque esto la gente, digamos, el resto de los ciudadanos no lo entiende. No entiende que cuando una persona sale de su comunidad y se va a vivir a una ciudad, o se va a vivir al Gran Rosario, o al Gran Resistencia, que aumenta en proyección geométrica todos los días, porque ahí están los ojeros y otros cultivos también, fumigando sobre la gente que no puede seguir cultivando, que no puede, su tierra no le sirve para nada, y se termina yendo, ¿no? Y todos los días aumenta la población en los suburbios, ¿no? Las villas, y son los chicos que son víctimas del gatillo fácil, y todo eso, ¿no? Toda esa situación de violencia.
Y eso es consecuencia del genocidio. Es decir, el genocidio también se expresa en violencia económica, en violencia policial, en violencia institucional, ¿no? Se va reconvirtiendo, pero no se acaba si no hay una voluntad política de que se acabe. Que ese es el tema, ¿no? Que creo que era lo que le preguntaban a Mariano, ¿no? Si hay un proyecto serio de acabar con esta práctica genocida. Mariano. ¿Qué tal? Sí, yo escuché toda la pregunta menos el remate, así que no sabría qué responder. Si me repite el remate, o sea, hablaba de genocidio y el remate no lo escuché. No sé, así que no sé cuál fue la pregunta. Sí, la cuestión es si ha aportado desde la antropología, de la historia, en muchas disciplinas, como evidencia a favor de que pueda haber una comisión del delito, si pensaban si alguna vez se puede llegar a constituir lo que fueron los juicios de Nuremberg, porque si hay comisión de delito, en realidad uno podría, si ustedes piensan que podría llegar a esa instancia, digamos, es como la Iglesia cuando después de tantos años dijo, no, bueno, Galileo en realidad era un buen científico pero mal cristiano, una cosa así. O sea, alguna reparación histórica, a eso me refería. Yo así a nivel general, por ahora no creo, a lo sumo, no en este momento, algo parecido digamos, a pedir algún perdón, como hicieron, no sé, algunos países como en Canadá, Australia, está por verse, ¿no? En 2008, el primer ministro australiano, Kevin Rudd, pidió perdón a la generación robada por todas estas políticas de la apropiación de niños. Lo que sí hay es algunos procesos que tuvieron que ver con hechos puntuales, con masacres puntuales, ¿no? Como la masacre de Napalpí o en su momento de Rincón Bomba, de 1947 y 1924 en Napalpí, en algunos casos como el que conocemos bastante, yo no sé si bastante, pero algo, es el que están llevando en Chaco, que tiene que ver con un juicio por la verdad, ¿no? Es decir, un juicio que no tiene digamos, una consecuencia penal, pero sí va a tener, justamente una cuestión de reparación histórica. Eso es lo que está viendo ahora, y de hecho lo que sucedió fue que el fiscal Diego Vigay presentó, no me acuerdo cómo se llama el proceso, donde vos presentás las primeras pruebas y la jueza lo aceptó. Entonces el juez presentó las pruebas que que había reunido durante años de investigación, y se supone que más temprano que tarde, probablemente en marzo del año que viene, ese juicio de la verdad se lleve a cabo. Respecto a Pampa y Patagonia, creo que el contexto, y coincido con Diana, que hay una población más receptiva, pero también una parte de la población que se come todos los amagues, parece de algún modo, ¿no? Entonces está lo que decía Diana, esto del conflicto mapuche, que están por tomar la Patagonia, que el arranque, el terrorismo, yo creo que un poco inhibe, y estamos... fíjate lo que decía Jorge, que la ley no es una reforma agraria, reconocería lo que las comunidades lograron mantener, o como decía Diana otra vez en una entrevista en la TV pública, digamos, la situación, la correlación de fuerza actual es que las comunidades están tratando de resistir en los lugares donde los arrinconaron, ¿no? Que o sea, los medios lo venden como una especie de expansión, cuando en realidad lo que está sucediendo es que los están arrinconando más y hay una ofensiva sobre esos territorios, es al revés. Entonces, yo al menos en el corto plazo la idea de un juicio por el genocidio yo no lo veo por el momento. No quiero, digamos, ser pesimista, pero lo veo así por el momento. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones, por las respuestas que pudieron dar a las diferentes preguntas, a todas las personas que nos estuvieron viendo, constante del público, así que agradecido desde la organización, al Peñi Jorge Nahuel, a Marian Nagui, Diana Lenton y el Peñi Martín Correa, que se tuvo que retirar para que no pasara nada en su casa. Así que le dejo la palabra a Damián para que ya nos despide y también nos presente lo que viene la otra semana. Simplemente suscribir a los agradecimientos, Juan, a Mariano Nagui, que incluso entre semanas lo molestamos para el programa de Radio Humanidades, programa de radio de nuestra facultad. Muchísimas gracias, Diana Lenton, por estar hoy, por estar siempre en los encuentros. Muchísimas gracias, Jorge Nahuel, lonco de la Confederación Mapuche. Un placer siempre trabajar contigo desde la Universidad Nacional del Comahue, desde la Universidad Pública. Y por supuesto, gracias al compañero Martín Correa. Por supuesto, también el agradecimiento a Enrique Macés, panelista, que incluso ya pasó por las jornadas y que sigue estando en los debates,
como así también a Ingrid de Ion, y al mismo tiempo a Peti Pichiniam, también panelista que siempre está con nosotros. Déjenme simplemente invitar a quienes nos están siguiendo por Facebook al próximo encuentro, que esto va a ser el jueves que viene. Ahí Lauta, genio, ya nos está compartiendo el flyer. Esto va a tener lugar el jueves 18 de noviembre a las 19 horas. Nos van a estar acompañando Tulio Cañumil, Fabiana Nahuelquir, Víctor Naguil Gómez, Cristian Antumilia, y quien hoy conduzco, Juan Carlos Painequeo, de la organización. La verdad que todos, todas y todos invitados al próximo panel en la continuidad de estas cuartas jornadas de Historia Mapuche. Por supuesto, muchísimas gracias a todos y a todas los que están del otro lado de la pantalla y que son la razón de ser de estas jornadas. Ahora sí, Juan, estamos. Hecha la invitación para el próximo panel, el cierre es tuyo. Gracias, Damián, por la invitación que nos haces para la otra semana. Agradecido al panel que está aquí presente, a los expositores, a la gente que nos vio. Un agradecimiento siempre a la gente que con sus comentarios se ayuda a generar el debate, a generar también esta búsqueda de la verdad y también esta exposición de la verdad, como nos mencionaba el Peñi Martín Correa antes de irse. Así que, habiendo dicho eso, nada más que decir, los invitamos la otra semana y nos estamos viendo. Peucayal Compuche.